Israel, cuéntame un poco, hazme una explicación de cuál es el sistema que habéis montado aquí en la residencia de Mas d'Angly. ¿Cuál es el sistema técnico un poco? ¿Habéis montado antenas solo RFID o también son antenas con otro tipo de dispositivos? Te explico. Antes de entrar, si te parece, en temas técnicos, muy brevemente, la solución que nosotros hemos instalado en Mas d'Angly, la que comercializamos para residencias de ancianos, es una solución de localización, porque te dice dónde, de identificación porque te dice quién y de monitorización porque te lo dice en tiempo real. Es decir, es una solución que te permite saber dónde está cada persona en cada momento y en tiempo real. Esto es importante transmitirlo porque es lo fundamental de la solución. Todo lo que hacemos y todo lo que ofrecemos en la solución es coger esa información y gestionarla. A nivel un poco más técnico, contestando a tu pregunta, la solución se compone de dos partes fundamentales, una parte de hardware, de cacharrería, y una parte de software, que es la que gestiona esa cacharrería. La cacharrería se compone, a su vez, de otras dos partes fundamentales, antenas, por un lado, y transmisores de radiofrecuencia, por otro. Esos transmisores de radiofrecuencia son los que encapsulamos en tipo pulsera para los residentes o en tipo identificador de colgante de pecho para los empleados. Y la solución básicamente consiste en establecer un diálogo vía radio entre los transmisores y las antenas, y esa comunicación es gestionada por el software servidor. Básicamente se puede profundizar más, pero básicamente con eso te puedes hacer una idea. En cuanto si es RFID o hay alguna tecnología más, el core tecnológico es RFID activa y nosotros podemos integrarlo con otro tipo de tecnologías alrededor, Wi-Fi, GSM, GPRS. Lo que ocurre es que lo que habitualmente nos encontramos en residencias es que no existen ese otro tipo de tecnologías, sino que la solución RFID activa por sí sola es más que suficiente, que es la que te permite la solución, y que no hay que integrarlo con más tecnologías, si acaso con la telefonía inalámbrica DEC, que la solución ya viene perfectamente preparada para poder integrarlo, de manera que cuando se produce cualquier situación anómala, cualquier alerta, la comunicación de esas alertas no se limita a una alerta sonora, una alerta luminosa o a que aparezca en el PC, porque no tendría sentido tener una solución con una potencia grande como esta y que eso implicase tener a alguien permanentemente sentado delante del PC. Por lo tanto, esas alertas las puedes comunicar a todos los teléfonos DEC inalámbricos de la residencia o, en caso de que no haya, a teléfonos móviles convencionales. Pero el core tecnológico es RFID activo. ¿Cómo habéis logrado que el saber exactamente dónde está un paciente? Es decir, dentro de una residencia que es bastante grande, por así decirlo, que tiene varios pisos, el llegar a localizar la habitación exacta en la que está el residente. Bueno, ¿lo hacéis, digamos, posicionando 3 antenas o lo hacéis de otra forma? No es por triangulación, no es por triangulación. Previamente a eso habría que explicar el grado de precisión con el cual nosotros podemos monitorizar a las personas, es decir, si podemos decir que exactamente está en esta habitación o no llegamos hasta ahí. Nosotros podemos dar un grado mínimo de precisión que sería poder saber dónde están las personas, por ejemplo, en toda una planta de la residencia. En el otro extremo podemos llegar al máximo grado de precisión y es decir dónde están las personas en cada una de las ubicaciones dentro de esa planta. Por ejemplo, supongamos la planta 0 de una residencia, que en la mayoría de los casos suele ser donde están todas las zonas comunes y las demás plantas de habitaciones. Pues nosotros podríamos decir en el caso de menor precisión las personas que hay en la planta 0 y en el caso de máxima precisión dentro de la planta 0 en qué ubicación se encuentran, si se encuentran en el comedor, si se encuentran en rehabilitación o si se encuentran en la habitación 116. Es decir, podemos dar el máximo nivel de precisión que se puede conseguir en una residencia, que es por ubicación, porque una vez que dices que la persona está en su habitación, bueno, pues es irrelevante si esa persona está en la ventana o está en la silla, ¿no? Y podemos llegar hasta ahí. ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos por triangulación, es decir, no necesitamos 3 antenas para ubicar a la persona. Lo hacemos por intensidad de la señal, por RSSI. Hay 2 sistemas básicos. Una de las antenas es antena de infrarrojos, luego si quieres explicamos un poco los distintos tipos de antena que hay. La antena de infrarrojos, como sabéis, los infrarrojos no atraviesan las paredes y es el tipo de antena que utilizamos para dar mayor nivel de precisión, para poder decir que la persona se encuentra no en esta planta sino en esta habitación. ¿Por qué? La única manera de que esa antena reciba la transmisión de infrarrojos de la pulsera, del transmisor de radiofrecuencia, es que aquella persona se encuentre dentro de aquella ubicación. Si estuviese fuera, no atravesaría las paredes y por lo tanto la antena de infrarrojos no lo captaría. Entonces el software servidor, cuando recibe
una transmisión de una de las pulseras es recibida por más de una antena y una de ellas es de infrarrojos, las demás las desecha por defecto, porque es obvio que aquella persona se encuentra en la habitación donde está la antena de infrarrojos. En el caso de que no haya antena de infrarrojos, de que la persona no se encuentre dentro de una ubicación específica o que la residencia haya decidido que aquí en determinada zona no le interesa tener tanto nivel de precisión, sino que le basta con tener una zona genérica, funciona por nivel de intensidad de la señal. Es decir, cuando la pulsera que lleva el residente transmite, son varias antenas las que reciben, pero cada una de ellas recibe con una intensidad de señal diferente. Es el sistema el que discrimina por intensidad de la señal si estás en un sitio o estás en otro. Y en el peor de los casos, que es cuando estás en el límite de dos zonas, tú configuras el sistema definiéndole un incremento en la intensidad de la señal. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tú le dices, mira, mientras recibas señal hasta este nivel en esta antena, esta persona, aunque esté recibiendo también en esta persona se encuentra aquí. Cuando estés en el límite, sigues diciendo que esta persona se encuentra aquí. Y cuando se haya producido un incremento en la intensidad de señal que recibe esta antena de aquí, entonces dices que la persona está en otro sitio. Y así es como funciona. De esta manera consigues ahorrarte antenas, porque no necesitas tres antenas, no necesitas triangular, sino que funciona por los mecanismos que os he explicado. Entonces, ¿dónde habéis puesto ahora, en esta residencia, dónde habéis puesto las antenas, digamos, de radiofrecuencia, es decir, las de máxima precisión? Supongo que no en las habitaciones independientes, sino en los sitios más comunes, ¿no? Porque entiendo que cuando, cuando el residente está en su habitación, está en una planta determinada y con eso vale, ¿no? Bueno, esto siempre es algo que tienen que decidir los gestores de residencias. Es decir, nosotros les ofrecemos la solución, les ofrecemos el nivel de precisión que podemos dar entre un mínimo y un máximo, y son ellos los que nos han de manifestar sus necesidades. La experiencia, contestando a tu pregunta, ¿qué me dice? Primero, hay que diferenciar muy claramente entre lo que es una residencia construida y una residencia en construcción. En este caso, que estamos en Mazdangli, una residencia construida en funcionamiento cuando instalamos la solución, lo que se ha hecho es lo siguiente, que suele ser un caso estándar en una residencia construida. Es en las zonas comunes, que suelen estar en la planta baja, dar el mayor nivel de precisión. Es decir, permitirle a los gestores de la residencia y a los empleados permitir conocer la ubicación de los residentes con un nivel de precisión por ubicación. De esta manera pueden saber si están en rehabilitación, si están en el comedor, si están en la capilla, si están en la sala de lectura, en cualquiera de las ubicaciones de la planta 0. Y en el resto de plantas, que es donde se encuentran las habitaciones, ahí efectivamente en una residencia en construcción en funcionamiento sería un poco redundante dar un nivel de precisión por habitación, porque las residencias, como están en funcionamiento, ya cuentan con un sistema de intercomunicación, no un sistema de localización en tiempo real, pero sí un sistema que permite que la persona que está en su habitación pida ayuda y por lo tanto ya la tienes localizada, ¿no? Entonces, en este caso lo que hacemos es dar precisión por grupos de habitaciones. Es decir, ponemos las antenas necesarias para dar cobertura hasta grupos de 4 o 6 habitaciones. De manera que cuando un residente te aparezca en aquella zona, tú no sabrás exactamente si está en la habitación 1, 2, 3, 4 o 5, pero sí que sabrás que está en la zona de esas 5 habitaciones. Y es más que suficiente, porque si una persona que vive en una de esas habitaciones te pide ayuda y desde esa zona tú automáticamente tiras a su habitación. En cualquier caso, son zonas pequeñas, son zonas de 4 o 6 habitaciones. Y es el caso estándar de una residencia en funcionamiento. ¿Por qué máximo nivel de precisión en las zonas comunes? Porque es lo que les permite a ellos sacarle el máximo jugo a la solución y configurarse alertas del estilo de, bueno, nosotros tenemos una planificación de actividades de residentes, sabemos que tal residente ha de estar tal día a tal hora en rehabilitación y nos configuramos una alerta que dice, si fulano de tal, el miércoles día tal, a las 12:05 no está en rehabilitación, envíale un mensaje a los teléfonos inalámbricos de los empleados que estén más cerca de donde realmente se encuentra aquella persona, que vayan a buscarla y que la lleven a rehabilitación, ¿vale? Por eso les interesa ese máximo nivel de precisión, ¿no? Residencia en construcción. Una residencia en construcción, desde mi punto de vista, no hay color, es decir, instalar la solución con el máximo nivel de precisión, incluyendo las habitaciones. Es más, haciendo esto te permite reducir el sistema de intercomunicación de las habitaciones, te permite simplificarlo, porque no necesitas tener ningún tipo de teclado para marcar la presencia de un empleado ni el tiempo que ha estado atendiendo al residente, porque el propio sistema, no olvidemos que el sistema lo que te proporciona es la ubicación de cada persona. El propio sistema detecta de manera automática quién ha entrado a la habitación
cuánto tiempo ha estado y lo detecta cuando se ha ido. Obviamente, aunque eso es de esperar de cualquier sistema, todos los eventos que ocurren quedan registrados y existe un generador de informes que te permite hacerte informes ad hoc, a medida, de manera que tú vas a poder saber lo que tú quieras, ¿no? Toda la trazabilidad de los residentes, sé que tengo un residente problemático que por la noche es un excursionista y yo por la mañana tengo un informe y sé perfectamente aquella persona cuándo ha salido de su habitación, dónde ha estado, dónde no ha estado, quién ha ido a atenderle, quién no ha ido a atenderle, cuántas veces ha pedido ayuda, cuántas veces no, en fin, toda la información que ha registrado, y tú esa información luego te puedes generar los informes que quieras a medida y utilizarla como te sea más conveniente. Desde poder no justificar sino argumentar una buena práctica, como por ejemplo, no olvidemos que esto es una residencia de ancianos y los familiares obviamente están preocupados por el bienestar de sus familiares. Que me dice mi familiar, mi padre, mi madre, pues que no ha ido a rehabilitación cuando le tocaba o que ha pedido ayuda y no le han atendido. Tú tienes un registro de todo lo que ha ocurrido y dices, no, mire, aquí su familiar entró en rehabilitación en tal momento, acompañado por tal persona, salió a esta hora, pidió ayuda en este momento y fue tal persona, estuvo tal tiempo, en fin. Tú todo lo que ocurre lo tienes totalmente monitorizado, lo tienes totalmente gestionado, ¿no? ¿Cuántas antenas hay instaladas? A ver, aquí me pillas un poco. El número de antenas no te lo sabría decir exactamente. Es decir, tendría que mirarlo porque no recuerdo exactamente el número de antenas. De todas formas... Aproximadamente. Es que para darte un dato erróneo, vale. En vez de decirte 30 y que luego sean 45, no lo recuerdo con exactitud. Pero, más que el número de antenas, yo creo que lo importante es saber qué nivel de precisión tienen, que es el que te explicaba hace un momento, y qué implica eso en cuanto a instalación. Porque que al final tengas que poner 30 antenas, 12 o 118, dependerá, pues eso, de la precisión que uno quiera. Y de los metros cuadrados que tengas que cubrir. Bueno, sí, por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados hay allí? Sí, no, te explico. Ten en cuenta que una misma residencia, con metros cuadrados los que sean, en función del nivel de precisión, teniendo los mismos metros cuadrados, obviamente porque es la misma residencia, puede tener más o puede tener menos antenas. Es decir, no tiene tanto que ver con los metros cuadrados, que también, porque las antenas tienen un radio de cobertura y por lo tanto si tienes una residencia que es el doble en metros cuadrados de otra y quieres tener, aunque sea la mínima precisión, tendrás que poner más antenas, ¿de acuerdo? Pero ten en cuenta que las antenas de cobertura genérica son antenas que te están dando un diámetro de cobertura de 30 metros. Por lo tanto, aunque tengas grandes superficies, con un número limitado de antenas, con un número pequeño de antenas, vas a poder cubrirlo. Si dices, tengo una residencia que tiene 100 habitaciones y quiero un máximo nivel de precisión, pues tienes que poner una antena en cada habitación. Pues tú estás hablando de 100 antenas. Pero insisto, el número de antenas, desde mi punto de vista, es irrelevante. Es decir, lo importante es saber qué jugo le quieres sacar, qué tipo de solución quieres tener. ¿Quieres tener un máximo nivel de precisión? ¿Te vale con un mínimo? Algo importante a tener en cuenta es que la solución es totalmente modular y escalable. Es decir, uno puede acometer la adopción de la solución y una residencia, pongamos esta residencia tiene 95 residentes, creo recordar. Esta residencia podría haber dicho, bueno, lo único que quiero es un control de errantes en la puerta principal, nada más, ¿de acuerdo? Y después decir, bueno, pues ahora me interesa monitorizar la planta 0. Y después quiero decir, al año siguiente, a los 6 meses, ahora me interesaría, dentro de la planta 0, más nivel de precisión. Todo lo que hayas ido haciendo ya te sirve para después, ¿de acuerdo? Esta residencia, que como os decía antes, si lo máximo que puedes poner es el 100%, aquí han adoptado un 70-75%. Controles de errantes en todos los accesos, tanto externos como internos y salidas de emergencia. Máximo nivel de precisión por ubicación en las zonas comunes y por grupos de habitaciones en las zonas de habitaciones. Aquí la instalación se hizo obviamente con la residencia en funcionamiento, con todo lo que ello implica, y se tardó entre 8 y 10 días hábiles. Es decir, aquí hay una solución bastante completa, una instalación hecha en condiciones no adversas, ¿no?, sino con una residencia en funcionamiento, y en 10 días estaba instalado. Que es lo que yo creo que puede ser importante a tener en cuenta por el número de antenas, ¿no? Lo que te implica hablar de la instalación, ¿no? La instalación es una instalación muy simple. Obviamente, cuanto más moderna, cuando digo moderna me refiero a que tenga falso techo. Si vas a una residencia que no tenga falso techo, que tengas que hacer algo de obra, pues siempre se complica un poco más. Pero es que eso
yo no me encontrado ningún caso a día de hoy, porque en residencias que estén construidas de 50, 60 años para acá, todas tienen falso techo, ¿no? Por lo tanto, las antenas, como veréis y como lo veremos, quedan encastadas en el techo y es muy, muy simple. No obstante, si queréis saber el número exacto de antenas, luego lo repasamos y os lo comento. Yo de memoria no lo recuerdo ahora. Los tags, explícanos un poquito cómo funcionan a nivel técnico, pero desde un punto de vista no de ingeniería de telecomunicaciones. Sí. Es decir, ¿van emitiendo regularmente cada X tiempo o es la antena la que pregunta al tag? Es exactamente como has dicho al principio. Es decir, aquí tenemos 3 tipos de antenas, funcionan a 3 frecuencias diferentes y un solo tag. Por lo tanto, el tag es un transmisor de triple tecnología, es un transmisor que funciona con esas 3 frecuencias. Detecta una de ellas y es capaz de transmitir en las otras 2. El sistema funciona como tú comentabas en la primera opción. Es el tag el que cada X segundos, un intervalo previamente determinado y configurable, transmite una trama, es decir, dice soy yo y algunos datos más, ¿no? Transmite una trama como la intensidad de señal, el nivel de batería que tiene y sobre todo su identificador, ¿no? Cada tag tiene un identificador único que tú luego asocias a nivel lógico a una persona, de manera que el sistema dice Israel Serrano está en tal sitio y es el tag el que transmite cada X segundos. Para entender cómo funciona es bueno saber los 3 tipos de antenas que hay. Hay una antena que se llama antena LF, de baja frecuencia. Esta es una antena que podríamos entrecomillar como tonta. Es una antena que tú alimentas, la enchufas y lo único que hace es emitir un campo a baja frecuencia, a 125 kHz. No hace absolutamente nada más. Te da una cobertura muy reducida, entre 1,5 m y 3 metros, y es la que utilizas para poner en las puertas, para los controles de errantes. El tag tiene un detector de ese tipo de campo, que es interrogado cada 0,6 segundos. Cada 0,6 segundos detectó el campo no, sí. Cuando es que sí, es decir, a nivel lógico, cuando alguien ha entrado dentro de la zona de cobertura, o sea, cuando alguien se ha aproximado a la puerta, el tag, de manera simultánea, transmite su identificador más los demás datos, incluyendo la antena de la que ha detectado el campo, lo transmite y es recogido por una de las otras 2 antenas, que es una antena de RF, que es una antena que te da cobertura genérica, o una de infrarrojos, como os comentaba antes, para las ubicaciones. Esto es recogido por el servidor y es el servidor el que dice, bueno, ante esto hay que hacer lo que previamente se haya configurado. Y es la propia antena la que actúa directamente sobre dispositivos eléctricos. La propia antena, es decir, esto te permite que ante la presencia de una persona en una puerta o ante cualquier otro tipo de alerta, tú puedas actuar, la antena directamente actúa sobre cualquier dispositivo eléctrico, que puede ser una alerta sonora, una alerta luminosa o, por ejemplo, una cerradura eléctrica. De manera que cuando una persona se acerca a la puerta automáticamente, ¡pum!, se cierra. Pero no solo eso, porque ahora que hemos hablado un poco de la solución, se le puede dar un poco de mayor profundidad. Pensad que yo os estoy hablando de una cerradura eléctrica controlada por mi sistema, es decir, que va a funcionar ante la presencia de alguien, me va a cerrar la puerta. Pero yo puedo cerrarla o abrirla, de manera que mi sistema funciona como un control de errantes para unas personas y como un control de accesos para otras. Esto que nos ha permitido, por ejemplo, implantar, no aquí, en una residencia que estamos equipando en construcción, digamos que ellos van a tener una residencia sin llaves. Ellos tienen a día de hoy una residencia antigua, que es la mitad en tamaño que la que se está construyendo, y tienen un problema auténtico con la gestión de llaves. Son habitaciones, son despachos. Ahora la nueva será sin llaves, gestionado por nuestro sistema la de llave. De manera que cuando el residente se acerque a la puerta de su habitación, a elegir, o lo configuramos que ante la presencia durante X segundos se abre la puerta, o que pulse el botón y le abre la puerta. Y los empleados lo mismo, todo esto con los permisos correspondientes, de manera que el director tendrá el suyo, que será una llave maestra, que abrirá todas las puertas de todos los despachos, habitaciones. Con esto quiero deciros que una vez que se entiende que podemos transmitir que el sistema lo que te hace es decirte dónde está cada uno en cada momento, la profundidad que le puedes sacar es grande. No solo es que monitorizar a las personas para protegerlas, que es la filosofía de la solución, no solo es que no se te puedan escapar aquellas personas que, pues por su grado de demencia, se desorienten o sean errantes y pueden estar en peligro. No solo eso, y no solo que te puedan pedir ayuda, no desde la habitación, sino desde cualquier punto de la residencia. Porque, cerrando el círculo y terminando de contestar a tu pregunta, os comentaba que es el tag el que transmite su identificador. Y lo transmite ese intervalo cada X segundos, cada ese intervalo que se ha configurado, salvo en 2 ocasiones. Una es siempre que entra dentro del campo que emite una antena LF,
es decir, siempre que alguien se acerque a una puerta, independientemente del intervalo que tú hayas configurado, transmite, y siempre que pulsas el botón. El efecto físico de pulsar el botón es forzar al tag a transmitir. De esa manera es como tú puedes permitir pedir ayuda a las personas. ¿Por qué? La persona pulsa el botón, cuando pulsa el botón yo sé dónde está esa persona, dice fulano de tal, es decir, identifica que está en tal sitio, localiza, y en ese momento, en tiempo real, te está pidiendo ayuda, ¿de acuerdo? Esto obviamente, como todo lo demás, es configurable, porque te puedes encontrar con el caso de una residencia en la que tengas personas con un grado de demencia tal que no son conscientes de que el botón está para pedir ayuda. Por lo tanto, no les sirve para pedir ayuda, les sirve para estar monitorizados por si se pueden mover, que no se escapen, y en ese caso tú lo configuras de manera que anulas esa transmisión cuando la persona pulsa el botón. Entonces, por más que pulse, no transmite, ¿no? Porque estarías desvirtuando el sistema. Las antenas, digamos, no de baja frecuencia, que son las que están en las puertas, ¿cómo las llamas? RF, la de una de radiofrecuencia genérica, y IR, que es la de infrarrojos. ¿Qué cobertura tiene en cada una de las dos? 30 metros. 30 metros cada una. De diámetro. 30 metros de diámetro. Hablamos siempre, porque hemos estado hablando hasta ahora, de antenas indoor, de interior de la residencia. Pero no olvidemos que la residencia, por ejemplo esta que estamos aquí, tiene parte outdoor que forma parte de la residencia. Ahí las mismas antenas se encapsulan para intemperie, de manera que tú puedes cubrir la parte externa de la residencia. Y a estas antenas, que son exactamente las mismas, es la RF, la electrónica es la misma, la IR, pero que están encapsuladas de manera diferente para poder ponerlas en la calle, aprovechando que llevan un cápsulo diferente, les incorporamos un conector que les permite poner una antena Yagi, o una antena Yagi, para que os hagáis una idea, es la típica antena de televisión. Es una antena Yagi o una antena omnidireccional que te permite multiplicar por 2 o por 3 la ganancia, de manera que vas a poder pasar de 30 a 45 o a 60 metros. ¿Esto por qué es? Imaginaros, típico caso de residencia que tiene parte exterior, y esa parte exterior obviamente está cerrada con una puerta de acceso de personas y de vehículos. Esa puerta no está a 10 metros del edificio, suele estar a 30, a 40 o a 50. Nunca nos hemos encontrado con una que esté a 60 o más, ¿no? Pero para eso se utilizan, ¿no? Y esa es la cobertura. Eso es una cuestión que a la gente en principio le interesa bastante, pero que cuando entiende la solución no se carezca de importancia, porque no carece, pero no es algo decisivo, es al revés. Es decir, al final es el exceso de cobertura lo que te puede causar un problema y no el defecto, porque cuando tú quieres más precisión no quieres más cobertura, quieres más precisión. Entonces, bueno, ya pones otro tipo de antenas, o incluso puedes limitar un poco esa cobertura, ¿no? Pero el problema no es, oye, es que no llego. No, si llegas de sobra. Es más, si tienes que poner 2 RFs, pues pones 2 RFs o 3. Pero nunca te encuentras que tengas una residencia. ¿Dónde sería un problema eso? No es que tenga una residencia que mi extensión es la de un campo de fútbol, y para tener una cobertura con un grado bajo de precisión necesito un montón de antenas. Eso no es un caso real. El caso real es, para un nivel bajo de precisión, bajo número de antenas, porque la cobertura te da más que de sobra. Y para un alto grado de precisión ya no tiene nada que ver ya la cobertura, al revés, es el número de antenas lo que importa. ¿Qué posibilidades de fallo hay? Es decir, cuando se establece un sistema de este tipo, y todos los que, bueno, sabemos lo que son los proyectos informáticos y los proyectos técnicos, mientras funciona bien, perfecto. Pero ¿qué posibilidades de fallo hay? Por ejemplo, el tema de las pilas parece que está controlado, el tema de los tags, el tema de que, por ejemplo, en las afueras un día se llegue a mojar la antena. ¿Cuáles son las posibilidades de fallo que vosotros contempláis? Mira, a priori... Y por la experiencia que tienes, ¿cuáles son los que habitualmente se pueden producir más? A priori, nosotros lo que esperamos, nosotros lo sabemos, lo que los usuarios, lo que se puede esperar de una solución de este tipo en cuanto a robustez es, por ponerte un símil, lo mismo que puedes esperar hoy en día cualquier persona a nivel doméstica que se compre un televisor. Si tú te compras hoy en día un televisor, lo que esperas es enchufarlo y tirarlo cuando te quieras comprar otro, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de radiofrecuencia, RF, identificación por radiofrecuencia, una tecnología totalmente robusta, probada, que no es una tecnología que se inventó ahora, es una tecnología que viene ya de algunas de las guerras mundiales para identificar aviones, en fin, una serie de historias. Pero es una tecnología más que probada y más que robusta. Por lo tanto, lo que puedes esperar a ese nivel es eso, es decir, es que no tengas ningún tipo de problema. Bien. Cuestiones que ocurren, como tú bien decías, basadas en la experiencia.
A nivel de que de algún dispositivo falle, lo que te acabo de decir, no nos ha fallado nunca ningún dispositivo. El único coste recurrente que tienes es el de la pila, porque los transmisores, obviamente, para ser activos tienen pilas. Los transmisores de frecuencia, estamos hablando de una vida de la pila, depende de ese intervalo de transmisión y de las veces que transmitas. Estamos hablando de una vida de 2 años, 2 años y medio, 1 año y 9 meses, es decir, es algo que hay que hacer, que hay que cambiar pilas, pero que tienes que hacer cada año y pico, cada 2 años, por lo tanto queda totalmente diluido. Por lo tanto, a nivel de hardware no hemos tenido ningún problema y lo que esperamos es no tener, ¿no? A nivel de software, todo el software servidor que gestiona esa comunicación, ningún problema. ¿Qué nos hemos encontrado en algunos sitios? Nosotros obviamente lo que hacemos es crear una red con esas antenas. Esa red de antenas, nuestro sistema, termina en un router, y ese router, donde termina nuestro router, lo conectamos a la LAN del edificio, ¿de acuerdo? De manera que no tengamos que llevar todo el bus hasta el servidor, sino que podemos poner un router cada planta o cada 2 plantas y ahí empalmas con la LAN del edificio. Una vez que has sentado en la LAN del edificio, ya puedes gestionar el sistema desde cualquier PC. Los problemas que nos hemos podido encontrar es de infraestructura desde el router hacia atrás, ¿vale? De la propia residencia. Exacto. De alguna residencia que, pues por poner un símil, decirle, oye, es que estáis comprando un Ferrari y luego no le queréis poner gasolina. Es decir, nosotros siempre recomendamos algo muy simple, y es el servidor que sea dedicado. Que el servidor dedicado, que estamos hablando de un PC normalito, ¿vale? Pero dedícalo a esto, no metas más nada. Y nos hemos encontrado de todo. Nos hemos encontrado, aunque no es que aquí quiero meter esto, quiero meter aquello, comparto recursos, o que su infraestructura no es lo buena que debería ser, por ese tipo de cuestiones. Y ahí es donde hemos tenido algún tipo de problema, pero que siempre ha sido lo mismo. Es decir, oye, es que, no sé, se me ha caído el sistema. Bueno, ¿cómo que se te ha caído el sistema? Bueno, entonces vas a ver lo que ha pasado, y no es que se le haya caído el sistema, es que han tenido algún problema entre nuestro router, o algún problema con su LAN corporativa, o algún problema con algún problema de este estilo, no un problema intrínseco a la solución, ¿de acuerdo? Y no nos hemos encontrado con más problemas. De estos, gracias, por suerte, hemos tenido pocos, ¿no? Pero siempre han sido de ese estilo. Siempre han sido, oye, a ver, es que lo que tienes que hacer es hacer esto, esto y esto, pero con tu sistema, no con el mío, ¿no? Ya está. O alguna otra cosa que te puede pasar, y esto ya es tirar piedras contra mi propio tejado, y es ir a lo más fino posible. Nosotros, obviamente, todo esto va alimentado. Lo que intentamos es siempre tener SAIs independientes, porque si tienen que hacer algún tipo de reparación, lo que sea, y apagar la luz, que el sistema siga funcionando aunque apague la luz. Y en el peor de los casos, que me han llegado a preguntar, y es como decir, oiga, esto no es un ser vivo. Bueno, y si cae un rayo y toda la luz, pues bueno, pues si cae un rayo y toda la luz se va, el sistema se apaga. No obstante, todavía tenemos una solución de backup más, y es las antenas LF de las puertas, lo que hacemos es conectarlas a las luces de emergencia. De manera que aunque caiga el rayo, el sistema caerá, y no sabrás si fulano está en el comedor o está, pero sabrás si alguien se te va a escapar o no, ¿vale? Y bueno, no sé si es que suena bien o suena mal, pero es la realidad. Es decir, hemos tenido con nuestro sistema 0 problemas, y cuando hemos tenido que arreglar, interactuar con los clientes, ha sido por alguna cuestión bueno, de su infraestructura, de oye, es que alguien ha entrado, ha tocado y ha cambiado no sé qué, ¿vale? O ha hecho, bueno, pues que este servidor no tiene que tocarlo nadie, es una cosa que tienes que tener aquí dedicada y ya está. O si lo toca alguien, que lo toque la persona encargada de mantenimiento, porque aquí cuando se instala una solución, obviamente se les da una formación. Aparte de darles una formación, se les entrega unos manuales. Y la formación, el sistema es muy sencillo de configurar. Está hecho de manera que yo te lo doy ahora y tú puedes dar de alta un tag. Porque verás, dar de alta un tag, paso 1, pinchas aquí, paso 2, pinchas aquí, paso 3, pinchas aquí. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, resumiendo, para hacerme pesado, a nivel de solución, de hardware, 0 problemas, a nivel de nuestro software servidor, 0 problemas, y a nivel de o que no se han respetado los recursos que pedíamos, o sea, se ha compartido excesivamente el recurso y ha ralentizado el sistema, hemos mínimos, pero si hemos tenido algunos, ese. Respecto a los tags que has comentado, en principio supongo que una primera carga de tags la hacéis vosotros, y luego a partir de ahí la propia residencia, a medida que tiene nuevos pacientes,
va generando sus propios tags sin necesidad de llamaros. Exacto, es que es el ejemplo, además engancha exactamente con lo que yo te comentaba hace un momento, con el ejemplo que te ponía. Aquí viene un residente nuevo y le quieren dar de alta, y ellos solo tienen que irse y han aprendido a dar de alta a un residente, que es hacer clic, 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 pongo el nombre y fuera, listo. ¿Desde el propio ordenador? Sí, del propio PC, se lo dan al residente y ya está, y esa persona ya ha estado de alta. Pero no solo eso, sino gestionar el sistema, sacarle jugo al sistema. El tipo de alertas que, como los que yo os comentaba antes, de oye, si pasa esto, dime si fulano está aquí, si no, que fulano le envías un mensaje para que vaya a buscarlo, todo ese tipo de alertas se las configuran y se las gestionan ellos. ¿Qué pasa en realidad? Como en cualquier otro entorno, las personas tienen que primero ir a la formación, que van todos, y luego tomarse el tiempo y el interés de, oye, tengo un manual, voy a ver cómo lo hago, ¿no? Y es muy simple y muy sencillo. Cuando lo hacen, entonces es cuando empiezan a sacarle jugo y ellos nos llaman, oye, me he generado una alerta, y ven realmente las posibilidades que le pueden sacar al sistema, ¿no? Y le sacan muchas posibilidades, pero todo eso lo hacen ellos. Nosotros estamos ahí, y si al principio obviamente les acompañamos, no al principio, la primera configuración, como tú decías, la hacemos nosotros entera. A ver, ¿qué queréis? ¿Cómo lo configuramos? Este fulanito, este menganito, tipos de alerta, toda la configuración. Y luego les vamos acompañando de la mano cada vez más lejos, hasta que llega un momento en que van solos, ¿vale? Ya está. En el momento en el que van solos, ellos ya se van configurando sus alertas, van funcionando el sistema y ya está, y solo se pone en contacto con nosotros lo que te comentaba, oye, que se me ha caído el sistema. Ya, pero se te ha caído el sistema, ¿por qué se te ha caído el sistema? Oye, ¿y qué en esta residencia concreta qué tipo de personalizaciones ya han hecho ellos? Dime alguna concreta. Aquí que no hayáis hecho vosotros. No, la que yo te comentaba de la que te ponía de ejemplo, de rehabilitación, la han hecho ellos. Esa se la han configurado ellos mismos. Explícame la otra. Bueno, es sencillamente lo que te decía antes, los residentes tienen una planificación. Hay cosas que no están planificadas, pero hay cosas que sí, como ir a la peluquería o ir a rehabilitación, todo esto está planificado, ¿no? Entonces, por comentarte alguna que puede parecer un poco más compleja, aunque es igual de simple. Entonces ellos han generado alertas de manera que si la persona cuando está en rehabilitación no pasa absolutamente nada, pero en el caso de que se retrase el tiempo que ellos hayan decidido, pues el sistema les genera una alerta diciendo, oye, fulano de tal que tenía que estar en rehabilitación no está, y está en tal sitio, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Eso lo puedes extrapolar a cualquier otro tipo de actividad o de presencia. Oye, es la hora de comer, está todo el mundo en el comedor, pues si alguien no está, pues me avisas. O si alguien está, no sé, en la terraza fuera de horas, o lo que ellos consideren que es interesante que el sistema les avise, porque tú aquí ya a estas alturas podéis deducir que esto es bidireccional, es decir, yo puedo ir al PC, hola, buenos días, vengo a ver a mi padre, señor Pérez, pum, oye, vete a tal sitio que está el señor Pérez, y ya van y traen a su padre, ¿no? O yo hago mi vida, estoy haciendo mi vida diaria en la residencia, y solo ante aquellos hechos relevantes que yo he configurado, el sistema me avisa. Si la persona va del comedor a la sala de la tele y para mí eso no es relevante, pues el sistema no me dice absolutamente nada. Que la persona va a salir por la puerta y es una persona que es totalmente válida, el sistema no me dice nada, porque tened en cuenta que aquí los tags los llevan no solo personas no válidas, sino personas válidas, que lo llevan. ¿Por qué? Porque aunque tienen permiso para entrar, tienen permiso para salir, tienen permiso para moverse libremente, saben que si necesitan ayuda, basta con que pulsen el botón y entonces dirán, oye, estoy aquí y necesito ayuda, ¿no? Y por eso lo llevan. No sé si recordáis, no sé si era a finales de septiembre o por ahí, hubo un caso que tuvo repercusión mediática también a nivel nacional, de un abuelo que estuvo en una residencia de aquí de Barcelona, que estuvo 4 días perdido y estaba dentro de la residencia. ¿Vale? Eso no hubiera pasado en la vida. Además, aquí también se ve el tema de la bidireccionalidad, por lo que hubiese sido más crítico, es decir, lo que hubiese pasado antes. Si antes hubiese echado de menos al abuelo, al residente, hubiesen puesto fulano de tal, que hubiese dicho está en tal sitio, y si antes de echarle de menos él se hubiese visto en peligro, hubiese pedido ayuda pulsando el botón, o sea, no hubiera pasado nunca, ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, con este ejemplo te puedes hacer una idea de las alertas que se generan, o las que se han generado aquí, algunas, y seguro que hay muchas más que yo ni sé que se han generado, porque ya te digo, nosotros ya nos alejamos y ellos ya van tirando solos, ¿no? No obstante, es como cualquier nuevo sistema, ¿no? Requiere que la gente ponga cierto interés para adoptar algo que para ellos es nuevo, aunque es muy sencillo, y para que le puedan sacar el jugo, realmente que le saquen el jugo, porque es que se le puede sacar mucho jugo a la solución.
Entonces, cuando ya te digo, para hacerme pesado y termino, cuando ellos ya saben cómo funciona, ya saben cómo gestionárselo, es cuando empiezan realmente a jugar con ella y a aprovechar todas las posibilidades que te brinda, ¿no?, la solución. A nivel de comercial, ¿qué es un poco lo que vosotros cobráis? Es decir, ¿cobráis una instalación y luego un mantenimiento? No, ¿Cuál es mira, un poco formato? A nivel comercial, te voy a decir, mira, las partidas, tú tienes un presupuesto y el presupuesto se compone de lo que son equipos, de lo que es software, de lo que es la instalación y de lo que es la configuración, ¿vale? Y ya está. A día de hoy, y esto también es interesante y puede servir para responder en parte de lo que me preguntabas antes, nosotros no hemos firmado ningún contrato de mantenimiento con ninguno de los clientes. No lo consideráis necesario. Lo cual es síntoma evidente de que no ha hecho falta. Si para nosotros hubiese supuesto un coste a tener en cuenta, hubiésemos dicho, por la experiencia, escuchen, esto va de esta manera, y nosotros firmamos un contrato de mantenimiento, porque sabemos, por experiencia, que esto nos va a suponer una serie de interacciones, pero de momento no ha sucedido. Por lo tanto, no hemos firmado ningún tipo de contrato de mantenimiento con nadie, ¿no? Porque ya te digo, es que una vez que esto está instalado a nivel de robustez de tecnología 100%, a nivel de hardware 100%, y no hay más problemas y ya está. Es lo que te digo, al principio estás más junto, pero porque es el momento de configurarlo, de oye, ajustame esto, ponme esto aquí, forma parte de la configuración, que por eso es una partida del presupuesto, no forma parte del mantenimiento. Una vez que ya se les deja ir de las manos, nosotros hemos tenido muy pocos problemas. Y luego ten en cuenta una cosa, como os comentaba, una vez que tú entras en el router, el sistema es gestionable desde cualquier PC aquí o en Estambul. Entonces nosotros desde nuestro despacho podemos conectarnos remotamente y ver exactamente qué es lo que está pasando aquí, y si hay algún tipo de problema o quieren hacer algún tipo de ajuste, se puede hacer directamente desde ahí, ¿no? O sea que de momento nosotros no tenemos contrato de mantenimiento ni lo hemos creído necesario implementar. Con la salvedad que todos conocemos de que cada proyecto es un mundo, ¿podrías darnos una orientación de precios? Sí te la puedo dar. Incluso también la orientación de precios, ¿cuánto cuesta un TAC, por ejemplo, de este tipo? A ver, esto es una pregunta, obviamente, ¿no?, típica típica y lógica. Y yo siempre contesto de la misma manera. Yo no tengo ningún problema en decir el costo unitario. Un TAC te cuesta 119 euros. El TAC es el transmisor de radiofrecuencia. ¿Al cliente? Sí, PVP, te hablo de PVP. Prefiero el cliente. Y las antenas oscilan entre 500, 600, 700 euros. Depende si son de dentro, de fuera y demás. Pero esto no te da una idea de la magnitud, no te da una idea de lo que tú te tienes que gastar, ¿no?, de la inversión. Por eso yo siempre les contesto de la misma manera. No hay problema, yo te voy a decir exactamente lo que tú me estás preguntando. Tú me das los planos de la residencia, yo te hago el presupuesto y sabes exactamente, tienes la respuesta a lo que me estás preguntando, ¿no?, y es como funcionamos. Pero no obstante, como yo sé que esto es interés, te pondré un ejemplo para que veas cuánta razón tienes tú en la variabilidad que puede haber. Mira, yo por ejemplo tenemos un presupuesto, una residencia que se está construyendo, es una residencia con 300 plazas, o sea, bastante grande, 250 empleados, un spa. Bueno, estas personas tienen un presupuesto para un control de errantes en una puerta y nada más, y el presupuesto creo que son 3.000 euros o algo así. Esta misma residencia tiene un presupuesto de 420.000 euros. Ese presupuesto contempla máximo nivel de precisión en todas las plantas, incluyendo el spa. Contempla gestión de llaves en todas las ubicaciones. En fin, contempla todo lo que se le puede poner, se le puede sacar al sistema. Que yo creo, y lo digo porque ya lo comenté con el dueño en su día, lo considero excesivo, ¿no? Entonces, entre un extremo y otro, imagínate la de bandazos que hay, ¿no? No es que sea típica la respuesta, es que nunca es más cierto que aquí, que en una misma residencia, si tú no quieres tener nivel de precisión, por ejemplo, la sala en la que estamos, la antena que hay en esta sala no tendría que estar, entonces no la pondrías, ¿vale? Te bastaría con una antena fuera para cubrir varias. Entonces es muy difícil, no, es imposible darte un orden de magnitud más allá de lo que te he dicho. Es decir, mira, entre lo que te puede costar un control de errantes, que eso es más estandarizado y es más simple decir, que te puede costar unos 2.800, 3.000 euros por control de errantes, sabes que tiene 2 antenas, una caja externa que funciona sobre un dispositivo eléctrico y para usted de contar, ya está. Claro, partiendo de ahí es que puedes llegar hasta todo lo que te pidan, y en función de lo que te pidan pues puedes irte, pues eso. Mira, te pondré un ejemplo y así tienes una respuesta. Una residencia que nosotros estamos equipando, una residencia que tiene, creo que son 90 residentes, luego hay 2 residencias, una
para residentes y otra para la orden propietaria de la residencia, ¿no? Que también es una mini residencia, viven allí. Con todo el sistema de intercomunicación en las habitaciones y la gestión de llaves, y les cuesta unos 150.000 euros. Entonces, pues tener soluciones desde 3.000, tengo presupuestos de 20.000, de 30.000, de 100.000, de 200.000, en fin, depende, ¿no? Pero depende, sé que suena atópico, pero es que es absolutamente real, ¿no? Pero bueno, yo creo que con los órdenes de magnitud que os he dado y los ejemplos, pues bueno, la gente puede tener un poco una idea de lo que cuesta, ¿no? Como ingeniero que eres en telecomunicaciones, ¿qué opciones tecnológicas, WiMAX, GPS, alternativas habría realmente? Es decir, vosotros habéis elegido el RFID como única, en fin, como tecnología en este caso concreto, en este tipo de casos en las residencias, porque es más barata o porque es la única o porque es la más fiable. Es decir, cuéntame un poco cuál es ahora mismo cuáles serían las opciones que habría. Mira, nosotros hemos cogido como core tecnológico RFID Activa de los motivos que has dado, ninguno. Lo hemos escogido no por ser la más barata ni por ser la única, sino por ser la mejor. Es decir, a día de hoy, antes de entrar en a día de hoy, en cualquier situación, en cualquier proyecto que te plantees, no encontrarás una única tecnología que sea la óptima para cubrir todas las necesidades que se pueden plantear en un entorno, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos, ya que estamos en residencias, una residencia. En una residencia tú te encuentras con que tienes un sistema informático y tienes que manejar una serie de datos, ¿de acuerdo? Tú puedes, por ejemplo, optar por instalar una infraestructura Wi-Fi que te permita una transmisión inalámbrica de esos datos y que las personas, el personal que trabaja, vaya con sus PDAs a Wi-Fi y ahí puede ir anotando las cosas que tenga que anotar, se transmitan los datos de manera inalámbrica con la infraestructura Wi-Fi, que eso además actualice el ERP, es decir, el sistema informático de gestión que tenga la residencia. Perfecto. Wi-Fi es una buena, iba a decir excelente, pero al menos es una buena tecnología para transmisión inalámbrica de datos, ¿vale? Pero para monitorizar, para localizar, la mejor tecnología desde nuestro punto de vista, que las hemos analizado, es RFID Activa. Es decir, nosotros hay soluciones Wi-Fi de monitorización en tiempo real, las hay, nosotros las hemos evaluado y no nos han convencido. No nos han convencido porque creemos que es lo que se ha intentado, que como punto de partida tiene cierta lógica, es darle una vuelta de tuerca y aprovechar que a día de hoy los edificios nuevos casi todos incorporan infraestructura Wi-Fi para la transmisión de datos. Bueno, pues ya que pongo una infraestructura Wi-Fi, voy a intentar aprovecharla lo máximo posible y voy a intentar utilizarla para dar una solución de monitorización. Eso no deja de ser intentar forzar la situación para aprovechar una infraestructura. Y se ha conseguido tener soluciones de monitorización, pero no son las ideales. Lo primero, que cuando tú montas una infraestructura Wi-Fi, la montas para lo que comentábamos antes. El hecho de que voy a aprovechar esa infraestructura no es del todo cierto. Si quieres tener la solución de monitorización, vas a tener que ampliar infraestructura Wi-Fi, pero vas a tener que ampliarla. Luego, los tags no nos convencen. Vosotros habéis visto, y ahora veremos, los tags de RFID Activa, el tamaño y el peso. Los tags de Wi-Fi son más grandes. No se ha conseguido todavía que sean más manejables. Son más grandes, son más pesados y además hay que casi duplicar el parque de tags por el tema de la alimentación. Es decir, las baterías que aquí te duran 1 año y medio, 2 años, bueno, digamos que hay soluciones Wi-Fi que tienes unos cargando para utilizarlos al día siguiente, ¿no? Entonces, con Wi-Fi y tienes una solución de monitorización, la tienes, pero para nosotros no es la ideal. Nos hemos encontrado con este problema no en residencias, ¿vale? Aunque estas residencias, en algún hospital nos hemos encontrado con esto, un hospital de nueva construcción que ha hecho una gran inversión en infraestructura Wi-Fi y que quiere que si la sopa que se le da a los pacientes puede ir por Wi-Fi, vaya por Wi-Fi. Pero entonces nuestro trabajo es intentar hacerles entender, intentar explicarles que Wi-Fi es una tecnología buena para unas cosas y RFID es buena para otras, y que de lo que se trata es de poder integrarlo todo en una plataforma conjunta, en una plataforma común, de manera que utilices para monitorizar RFID Activa y utilices para transmitir el resultado de esa monitorización tu infraestructura Wi-Fi.
pero como localización, monitorización en tiempo real de personas y activos, es RFID activa a día de hoy, al menos, sin lugar a dudas. Insisto, a día de hoy. Por eso nosotros no somos fabricantes al uso. Cuando digo al uso me refiero, yo no tengo máquinas. Yo tengo otra concepción de fabricante, y por eso cuando me preguntan digo que sí fabricamos, porque nosotros les decimos a otros qué es lo que queremos y ellos son los que ponen el remache, ¿no? Pero nuestra idea de no tener máquinas, de no ser fabricantes al uso, es poder ser flexibles. Es que si mañana no se RFID activa y es otra, cambiaremos a otra. Ten en cuenta que esta pregunta, aunque es interesante, la tecnología no es un fin, es un medio. De lo que se trata es de cubrir las necesidades. He insistido mucho en el wifi porque es la única que tiene algo que te puede servir. GPS no, GPS olvídate, GPS es una tecnología fantástica para localizar a las personas en el exterior. Una vez que entras en un entorno indoor, que entras en un edificio, ahí el GPS no te sirve absolutamente para nada. Bien, o sea que un poco descartamos el otro tipo de tecnologías, ¿no? Y tú en el panorama, digamos, a medio plazo, lo sigues viendo así, porque en el fondo una de las principales barreras que hay para la adopción de ese tipo de tecnologías por parte de los clientes finales, que son los finales los que tienen que decidir, es precisamente eso, ¿no? Es decir, yo hago una inversión aquí de una pasta en un sistema de antenas de radiofrecuencia, ¿y qué me dice a mí que tú mismo dentro de un año me vas a venir y me vas a decir cámbiate esto que ahora sale una cosa mejor? Aquí lo que hay que tener en cuenta es qué necesidades son las que viene a cubrir la solución. Es decir, si uno se adopta una tecnología que le sirve para cubrir una necesidad concreta y esa necesidad está perfectamente cubierta con esa solución, nadie puede asegurarle a quien adopta esa solución que dentro de X años no haya otra solución que cubra esas necesidades de una manera mejor. Eso es imposible de predecir. Lo que nuestra obligación es ofrecer la mejor solución a día de hoy, intentar garantizar que el recorrido de esa solución va a ser lo suficientemente largo y, sobre todo, que esa solución es integrable con el resto de soluciones que tenga. ¿Por qué? Lo importante es, dentro de una residencia, en este caso estamos en el entorno residencial, tú dispones de una serie de tecnologías diferentes y de lo que se trata es de que la persona o las personas que tienen que interactuar con estas soluciones no tengan que tener 5 pantallas distintas, una para controlar cada una de las cosas, sino que tú la solución que les proporcionas la puedan integrar con lo que ya tienen y que cubra las necesidades de la óptima, de la mejor manera posible. Esto a nivel genérico. Con nuestra solución en concreto, mira, a nivel de funcionalidades es algo que va más allá de lo que jamás ni siquiera habían pensado. Es decir, no habían visto hasta hoy una solución que les permitiera saber dónde está cada persona en cada momento. Hablando de futuro, respondiendo a tu pregunta, digamos que nuestra experiencia nos demuestra que para la gente del sector, cuando ven la solución, bueno, abre los ojos y es como estar hablándoles de ciencia ficción, porque hasta ahora ni siquiera se planteaban la posibilidad de poder saber dónde están las personas. Cuando tú les enseñas la solución, les demuestras que es viable, entonces ven un abanico de posibilidades abierto enorme. El futuro, bueno, lo que te decía antes, a día de hoy la solución a nivel tecnológico que mejor cubre esa necesidad es el RFID activa. Que dentro de 5 años o 10 es otra, yo no lo puedo saber ni lo puedo adivinar. Lo que sí sé y no adivino, y es mi obligación, es estar permanentemente con las orejas puestas en el mercado, no en el mercado comercial, sino en el mercado tecnológico. Nosotros permanentemente estamos al corriente en temas de localización, identificación y monitorización en tiempo real de personas y activos, por dónde van avanzando las tecnologías. Lo que vemos a día de hoy, todo sigue el mismo camino, que es RFID activa. Que estamos al día de otras posibilidades, como podría ser, que no hemos comentado antes, que ya no se utilicen ondas de radio, sino ondas acústicas. Es una posibilidad. Nosotros no solo la estudiamos, nosotros tenemos kit de demo en nuestros despachos, las probamos y nuestra obligación es estar al día de por dónde evolucionan distintas tecnologías. ¿Para qué? Para poder ofrecer a los clientes la mejor solución. Retomando, insistiendo en lo que te decía antes, no olvidemos que la tecnología es que no es un fin, es que es un medio. Es un medio para poder cubrir de manera óptima las necesidades. Al director
de la residencia al empleado, al residente, te aseguro que le importa muy poco si aquello es RFID, JK al cubo o H partido por 3. Le es exactamente igual. Su problema no es ese. Su problema es, oye, es que los residentes se me escapan. Su problema es, oye, es que si se me cae alguien en el comedor o en el parking, no tengo forma humana de saber que le ha pasado algo. Es que, ¿cómo puedo localizar a una persona cuando vienen a buscar a sus familiares si tengo 4 plantas? Tengo que ir por todas las plantas. Ese es su problema, su problemática. Nuestra obligación es resolver esa problemática. La tecnología es el medio que nos lo permite. A día de hoy, con esto termino, RFID activa sin lugar a dudas. Mañana, no lo sé, pero no me preocupa, porque lo que sí sé es que lo sabré. Y como lo sabré, pues si tengo que cambiar de dirección, cambiaré sin ningún problema. Mi interés no está en la tecnología, está en poder cubrir las necesidades de manera óptima. Quedándonos todavía en la parte más tecnológica, luego pasaremos a otros temas menos tecnológicos. Cuéntame un poco, también desde tu punto de vista de técnico en esto, ¿pueden existir problemas, digamos, de cara a la salud de las personas en estar en un ambiente tan frecuenciado, por así decirlo, o tan antenizado? Mira, ya sabes que está habiendo problemas con la telefonía móvil, luego entiendo que aquí puede surgir también un cierto problema con esto. Mira, aquí nos vamos a poner... ¿Cómo voy a meter yo a mi padre en una residencia con tanta antena? Está claro. Mira, aquí nos vamos a poner lo más serios que nos ponemos en toda la conversación. Mira, yo además, y me extenderé un poquito, intentaré ser breve, pero sin dejarme nada. Porque imagínate eso trasladado a edificios, por ejemplo, con trabajadores. Te explico. Mira, solo para poner antecedentes, y como se acaba esa colación el tema de la telefonía móvil, yo he trabajado en operadores de telefonía móvil y conozco desde dentro la problemática. Y luego ahondaremos en ella, porque es muy, muy peligroso el hecho de... la desinformación es muy peligrosa. Y cuando algo tiene un impacto mediático es muy, muy delicado y hay que tratarlo con mucho cuidado. Por lo tanto, lo que yo creo que es lo que hay que hacer, lo inteligente, es siempre dirigirse a la legislación, siempre cubrir lo que dice la ley, cumplir lo que dicen las normativas. Todas las gestiones, ya sea a nivel estatales, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de ayuntamiento, ya están redactadas por los técnicos encargados de ello, y por lo tanto nuestra obligación es cumplir la ley. Todos los cacharros de la solución cumplen todas las normativas que aparecen en la ley respecto a las emisiones de radiofrecuencia. Todas obviamente tienen el marcaje CE y por lo tanto nosotros nos ajustamos estrictamente a lo que tiene que cumplir cualquier dispositivo de radiofrecuencia. Esto debería ser lo único importante y nada más, porque eso es lo que te garantiza que el cacharro que tú estás poniendo, sea el que sea, no tiene ningún tipo de interactuación, no tiene ningún tipo de perjuicio para el usuario, ¿de acuerdo? Y esto quiero dejarlo claro. Ahora, nos movemos en un mundo que por desgracia muchas veces no se rige por las normas que debería, que es lo que acabo de decir. Es decir, tú tienes unas leyes que tienes que cumplir, unas normativas que son muy estrictas y que son las que te permiten poder operar con unos determinados cacharros. Y ahí debería terminarse el tema, pero no se termina, sino que hay alerta social por todo el tema de la telefonía móvil y demás. Bueno, los únicos efectos, y hablo de telefonía móvil ahora, esto que quede muy claro, de telefonía móvil, los únicos efectos conocidos y probados de la radiación son los efectos térmicos, ¿de acuerdo? Si a día de hoy alguien te dice que con una antena de telefonía móvil contraerás cáncer, miente. Y si te dice lo contrario, también, porque para tener un estudio concluyente se necesita hacer un estudio que abarque unos 30 años de pruebas y estudios sobre los efectos de la radiación, como pasó con los efectos térmicos. Es decir, si tú te sometes a una radiación con una determinada potencia durante un determinado tiempo, notarás que te calientas, y si sigues te quemarás. Son los efectos térmicos. Ahora, en telefonía móvil, aunque se sale un poco del ámbito, a mí me interesa y también he estado metido ahí,
en telefonía móvil la potencia de transmisión, ¿vale?, no, ni por asomo puede llegar a afectar a esos niveles. Hablo de las antenas. Si tú coges un teléfono y tienes una hora aquí en la oreja, se te calentará. Pero es que si coges el fijo de tu casa y lo pones una hora en la oreja, también se te calentará, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con las antenas que hay en los edificios? La potencia que a ti te llega para nada te afectará a nivel térmico, que insisto, son los únicos efectos que están científicamente probados y demostrados. Si tú te vas físicamente a la terraza donde está la antena y pones la cara al lado del radioenlace, yo te recomiendo que no lo hagas, porque te vas a chicharrar, te vas a quedar ahí y te vas a quemar. Cuando los técnicos van a las antenas, van a las estaciones base, que se llaman, se desconectan, ¿vale?, para que dejen de radiar, porque tienes a un tío o a una tía, lo tienes a medio metro de una emisión que está hecha a una potencia para que la gente no esté a medio metro, sino para que la gente esté en la calle, ¿vale? Por lo tanto, mi opinión al respecto es: ¿base científica para decir que la radiación de telefonía móvil es perjudicial o no? De momento no hay. De momento no hay, ¿vale? Todo apunta a que no, porque los efectos de las radiaciones, de ese tipo de radiaciones, a día de hoy no han dado ese tipo de problemas. Los efectos térmicos, seguro. O sea, si tú estás sometido a una radiación de determinada potencia, la parte que esté sometida se calentará. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que marca todo esto? La intensidad de la radiación, la potencia con la que emitas. ¿De acuerdo? La potencia con la que emiten las antenas de telefonía móvil es una potencia suficiente para que tú recibas y totalmente insuficiente. Por ejemplo, aquí estamos recibiendo radiación de telefonía móvil constantemente, y que yo sepa no nos calentamos por ninguna parte de nuestro cuerpo por ese tipo de radiación, ¿de acuerdo? Cuando estás en trabajos de profesionales, y no solo los edificios, hay centros de conmutación que tienen antenas mucho más potentes, se cortan, pero insisto, por los efectos térmicos, ni cancerígenos ni otro tipo de efecto, porque eso es un tema muy, muy serio que tienen que ser los científicos los que lo determinen. Hecho este paréntesis, de lo que estamos hablando aquí, olvídate, no tiene absolutamente nada que ver ni a la frecuencia que se transmite aquí, ni a la potencia que se transmite aquí. Es decir, aquí la potencia a la que se transmite es que es indetectable por el cuerpo humano. Es decir, es que es algo tan pequeño, igual que ocurre con un móvil. No sé si sabéis que en la comunicación con el móvil obviamente es bidireccional. Todo el mundo lo sabe cuando habla por teléfono, pero cuando tú lo hablas también. El teléfono está intercambiando información. La potencia con la que transmite el móvil, tu móvil o el tuyo o el mío, o sea, es una potencia tan pequeña que no tiene ningún tipo de efecto, ni siquiera el térmico. Tú tienes un móvil en el bolsillo, está transmitiendo, tú no notas absolutamente nada, ¿vale? Centrándonos en el caso que nos ocupa, que no tiene nada que ver con la telefonía móvil. Aquí, primero, se cumplen todas las normativas que hay que cumplir con respecto a emisiones de radiofrecuencia, se cumple el marcado CE y la potencia de transmisión es tan ínfima que no se conoce ningún tipo de efecto. Te diré más. Esta solución, el entorno más exigente y delicado donde lo tenemos instalado es en un quirófano en un hospital de Vitoria, donde ya no es la interactuación con las personas, que ya les digo, es que no hay ningún tipo de efecto, sino con los cacharros que hay allí, que están monitorizando la vida, el estado de una persona que está en un quirófano. Pues allí está puesto. Es decir, cumple absolutamente todos los requisitos de incompatibilidad electromagnética, todas las leyes que hay que cumplir cualquier cacharro emisor de radiofrecuencia. El marcado CE y la potencia de transmisión es tan ínfima que no tiene ningún tipo de efecto, ni siquiera el térmico, sobre las personas. No sé si lo he dejado suficientemente claro, pero me gustaría que fuera así. Mencióname un poquito de la normativa, es decir, la normativa española o europea, entiendo que es más europea que española. Bueno, son las dos. Está, digamos, en este tipo de proyectos, que son muy concretos, son en edificios cerrados, que entiendo que tendrán una normativa quizá diferente a edificios exteriores. No es que sea diferente, es decir, una cosa es la normativa que tienen que cumplir tus cacharros. No olvidemos que esto es una solución que se compone de cacharros. Tus cacharros, por ser cacharros que se comunican vía radiofrecuencia, tienen que cumplir una serie de normativas, tanto europeas como españolas, ¿de acuerdo? Que son normativas
larguísimas, pero vamos, que van sobre la potencia de emisión y otra serie de cuestiones, incompatibilidades electromagnéticas para que no haya interferencias con otro. Vale. Eso es independiente de si la solución la pones en un edificio o la pones en tu casa. ¿Vale? Son lo que tienen que cumplir los cacharros. Luego cumplimos otra serie de normativas, pero ya que tienen que ver con las instalaciones. Pues a la hora de hacer un edificio tienes que cumplir una serie de instalaciones de baja tensión, instalaciones como que, por ejemplo, los cables que tú tiras son cables que tienen que estar libres de halógenos, por ejemplo. El libre de halógenos quiere decir que en caso de incendio, un cable que no esté libre de halógenos desprende unos gases que pueden ser tóxicos. Pues por lo tanto tienes que cumplir la normativa y poner cables libres de halógenos. Pero eso ya tiene que ver con la instalación en sí, no con el tema de radiofrecuencia. Obviamente nosotros cumplimos todas las normativas, las que se corresponden a nuestra solución, es decir, todas las que tienen que ver con la radiofrecuencia y obviamente todas las que tienen que ver con la instalación, que sería la misma que tiene que cumplir el que viene a poner aire acondicionado. Sí, que también tiene que poner un cable con... Exacto. Y en el campo de la radiofrecuencia, ¿echas en falta algún tipo de normativa o se está trabajando en algún tipo de normativa que te pueda afectar en este tipo de proyectos? Que yo sepa, yo echar en falta, no he hecho en falta ninguna, y no voy a decir nada más porque luego queda mal, ¿no? Podría echar alguna de más incluso. Es decir, la gente puede estar muy tranquila porque, claro, el proceso decía que la desinformación es peligrosa. Son muy restrictivas las normativas, es decir, es que son muy restrictivas, es que todo está muy limitado, de manera que esté, pero muy por debajo de lo que del mínimo, ¿vale? Muy por debajo del mínimo. Y es más, antes os decía a nivel estatal, a nivel regional y a nivel local, porque en según qué cuestiones de radio, de emisiones de radio, tienes que cumplir normativas de todo el mundo, incluidas de los ayuntamientos. Por ejemplo, volviendo al tema de la telefonía móvil, hay una normativa europea que dice la máxima potencia es esta, ¿vale? Sin embargo, aquí en España es aquí, en Cataluña es aquí y en el ayuntamiento de Hospitalet es por aquí. Entonces, yo entiendo la alarma social, pero es muy peligroso que alguien se plantee en la televisión, un medio de difusión tan potente, y diga: es que mi vecina tiene cáncer porque no entra en la telefonía móvil. Eso me parece, de una osadía, de un atrevimiento. O sea, que podemos decir brutal. Que este tipo de proyectos, para la persona de negocios que nos ve y que puede, al fin y al cabo, tiene que vender este tipo de proyectos pues a los familiares, en este caso, o a los pacientes, en el caso de los hospitales, podría ser similar a lo que te puede pasar por ver la televisión, ¿no? Al fin y al cabo, desde el punto de vista de, yo es que creo de ingeniero de telecomunicaciones. Yo es que creo que te puede pasar. Pero si un día, ahora mismo alguien empieza a decir que la televisión es peligrosa, pues también estamos en la misma. Exacto, yo es que creo que te puede pasar con la radio menos. Porque la televisión, la radiación que llega a la televisión no tiene ningún tipo de peligro. Pero bueno, si estás 7 horas seguidas viendo la tele, seguramente se te cansarán los ojos, se te secarán. Pues eso te pasará. Con esto no pasará nada, ¿sabes? No tienes ningún tipo de interactuación de ese estilo, ¿no? Por lo tanto, el ejemplo es válido, pero incluso una solución de este estilo es menos todavía, porque no tienes ningún tipo de interacción física con el sistema, ¿no? Vale, cambiamos radicalmente de tema. Quizá no para la residencia, pero sí para otros proyectos de localización de personas en interiores. Echa la ley, echa la trampa. Es decir, tú me pones radiofrecuencia, yo me compro un inhibidor de frecuencias, desde mi ignorancia en telecomunicaciones, y a mí no me encuentras nunca. ¿Este tipo de posibilidades existen? Es decir, y tanto. Lógicamente te puedes cortar la pulsera, eso es evidente, pero es una cosa como más complicada porque la pulsera estaría en un sitio y tal. ¿Existe la posibilidad o estáis contemplando ya nada. este tipo de para asuntos? Nada. Mira, esto tiene que ver un poco con lo que te comentaba antes del rayo que imagínate un manicomio, por ejemplo, ¿no? Sí. Para nada. Antes te comentaba el tema de si cae un rayo, ¿qué pasa? Pues mira, un inhibidor de radio, un inhibidor de frecuencias, como su propio nombre indica, inhibe las frecuencias. Por lo tanto, si tú coges un inhibidor de frecuencias y que vaya a esta frecuencia y cortas esa transmisión, la transmisión la has cortado y punto. ¿Nosotros nos estamos planteando eso? En absoluto. Es decir, ¿es algo que pueda pasar? Seguro que sí. Es decir, todo es posible. ¿Es algo que se nos haya pasado por la cabeza? Ni de lejos. Que alguien dentro de una residencia se compre un inhibidor de radiofrecuencia. Una residencia no, pero imagínate una prisión, por ejemplo. Me da igual. Que alguien en una prisión pueda introducir un inhibidor de radiofrecuencia me resulta un poco increíble. ¿Desde fuera de la prisión? Desde fuera de la prisión
tampoco, porque podrías tener detectores en la prisión de los inhibidores de radiofrecuencia. De todas maneras, no olvidemos que cuando una persona está en una prisión, está en la prisión. Es decir, si tú consiguieras, cosa que veo complicada, pero pongámonos en el caso de que tú consiguieras interrumpir la comunicación vía radio entre los dispositivos de los presos, bueno, entrarán en marcha todo tipo de dispositivos. Es decir, que tú pierdas la comunicación no quiere decir que el preso se pueda escapar. El preso está dentro de la cárcel exactamente igual. Si eso ocurriera, lo que tendrías que hacer es decir, bueno, pues pasamos al backup, es decir, bueno, recuento, sistema tradicional, lo que hacen hasta el día de hoy, ¿no? Con esto quiero decirte, no he preguntado de esta manera, que esa pregunta me parece interesante, pero sí he preguntado de otras, que también es lógico que los directores te pregunten toda su casuística. Mi esfuerzo es en intentar transmitir qué es la solución, para qué sirve y que la solución es lo más parecido a un ser vivo, pero no es un ser vivo, ¿vale? Por lo tanto, tiene limitaciones. Es decir, pues esto, oye, y si me cae una bomba en la residencia o me cae un rayo, pues el sistema se irá al garete, lógicamente, ¿no? Si alguien consigue con un inhibidor de frecuencias interrumpir la comunicación, pues la habrá interrumpido. Y yo ni me he planteado siquiera dotar al sistema de un contrasistema contra inhibidores de radiofrecuencia que pueda interrumpir. El sistema de contrasistema. Podría no. Hay sistema. Pero claro, tú fíjate que tú me estás hablando de una cosa que nos estamos yendo a un nivel de seguridad, de jefaturas de Estado y militar. Es decir, ¿cuándo se utilizan los inhibidores de frecuencia? Cuando tú quieres evitar que alguien pueda activar vía remota un explosivo. A todos nos pasa que vamos a un parque y no funcionan las puertas, ¿eh? No, pero si vas a un parque... Supongo que la frecuencia no tendrá nada que ver. No creo que tenga nada que ver con un inhibidor de frecuencia, tendrá que ver con otras cosas. Es decir... ¿Con el tema de las bombas y tal? Sí, pero no el parking de tu casa. Es decir, yo, por ejemplo, hace un par de años estuve, por una cuestión profesional, involucrado en la organización, no sé si os acordáis, que hubo una cumbre de jefes de Estado y de gobierno aquí en Barcelona. Claro, si vas allí no puedes hablar por teléfono. Bueno, allí hay inhibidores de frecuencia que lleva la gente de seguridad para garantizar la seguridad de las personas que hay allí, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando de un entorno totalmente doméstico. Desde mi punto de vista, cero preocupación. Si nos vamos al entorno de los presos, que ya no es doméstico, tampoco me preocupa más, porque el efecto que vas a tener si es que alguien se plantease hacer eso, o dicho de otra manera, lo que va a conseguir sencillamente es que un sistema interno que te permite para gestionar la prisión de una determinada manera caiga en ese momento, lo cual no quiere decir que la prisión deje de funcionar ni que la seguridad disminuya, ¿vale? Para nada, los presos van a estar exactamente igual que estaban y, bueno, vas a decir, bueno, si se me cae el sistema, como si me cae un rayo, ¿vale? Pues, bueno, contaré a mis presos como los he contado hasta ahora y reparar el sistema de la manera que lo tenga que reparar. Me parece una pregunta curiosa, ¿vale? Pero la respuesta es no, es decir, ni no lo hemos planteado, ni creo que nos lo planteemos, porque no, o al menos lo que yo creo a día de hoy es que no es una amenaza, no es algo que yo crea que vaya a ocurrir, ¿no? ¿Cuál es la integración ahora mismo que se está haciendo entre el sistema de RFID y el sistema de RP de la residencia Mas Anglí? A ver, tú aquí tienes, te encuentras varias posibilidades y esto va a gusto del consumidor. Es decir, digamos que tienes 3 niveles de integración. Nuestra solución, parece una solución cerrada, porque tú ves tu interfaz de usuario, tienes absolutamente todas las posibilidades, pero realmente no es cerrada. Es decir, la solución tiene un SDK, tiene un kit de desarrollo de software que te permite abrirla y por lo tanto modificarla. Entonces, cuando tú vas a una residencia y la residencia tiene un RP, tiene 3 opciones. Una, tener 2 sistemas independientes, ¿vale? Que no tiene más problema. Es decir, tú tienes tu pantallita, igual, para poner un símil que tienes en el PC abierto el Word y el Excel, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Ellos tienen su pantalla, trabajando con su RP. Si quieren interactuar ellos, cambian a otra pantalla e interactúan. Si no, siguen trabajando con el RP. Y siempre que pase algo, de manera automática, el sistema cambia. ¿De acuerdo? Si estás trabajando con tu RP y hay alguna alerta, el sistema cambia y salta a primera vista nuestra solución, ¿no? Esto
les vale a la mayoría de residencias a día de hoy. Segundo paso intermedio, que es una falsa integración. Es tener el RP y en el RP físicamente tener un link, un enlace con la solución. Bueno, es una falsa integración, pues exactamente lo mismo que irte arriba a minimizar, ¿vale? Pero bueno. Y luego hay una tercera, que es una integración real. Es decir, es coger mi sistema y abrirlo, yo tengo ese SDK que me lo permite, coger el suyo y programar una integración, ¿vale? Eso es algo que hay que hacer, ¿vale? Oye, yo tengo este RP, yo tengo mi solución y lo quiero hacer. Aquí no se hace, es más, yo creo que no merece la pena. ¿Dónde se está planteando? Bueno, nosotros ahora estamos en tratos bastante avanzados con algunos grupos grandes de residencias y suelen ser grupos que tienen externalizada la cuestión, como ellos llaman, tecnológica. Entonces, tienen interés en gestionar todos sus centros desde un solo sitio y tienen interés en que todos sus centros tengan una única plataforma que sea el RP, pero quieren hacer una integración real. Entonces ahí es donde se abrirá nuestro sistema, se abrirá el suyo y se integrará. Y realmente, cuando alguien pida ayuda, ya no se verá mi pantalla fulano de tal, no, se verá en su RP como ellos hayan decidido gráficamente que se haga, ¿de acuerdo? O sea, la integración es posible al 100%, desde una integración que no es integración hasta la integración al 100%, que mi sistema, mi interfaz de usuario ya no será mi interfaz de usuario, será su RP que chupará los datos de la gestión de mi sistema, ¿de acuerdo? Es una integración pura y dura, real, que es abrir los programas e integrarlos. O sea, lo interesante es que tienes que la posibilidad está, ¿no? Y depende de lo que quiera cada uno. Te digo, una única residencia, yo no creo que sea interesante. Una residencia, un grupo que tiene 27 residencias con un RP común para las 27, que lo quiere gestionar de manera remota todo, podría ser que tampoco, pero bueno, entiendo que es más interesante. Nuestra obligación es facilitarles la posibilidad, ¿no? Y la posibilidad está. ¿Qué posibilidades de integración hay, no sé si se ha hecho en esta residencia, con las redes, las CCTV, es decir, las redes de cámaras internas? No, es tan sencillo como el software que gestiona, no que gestiona, sino la interfaz de usuario. Bueno, y el software que gestiona, tú le puedes añadir varios módulos. Uno de ellos es la integración con circuito cerrado de televisión, que añade valores, es decir, no se limita a que las cámaras quedan integradas dentro del sistema, de manera que cuando pasa algo en un sitio que está cubierto por una cámara, a ti se te abre la imagen de cámara, ¿vale? Tienes el sistema perfectamente integrado. O tú quieres oye, ábreme esta cámara. El sistema, eso es así, ¿vale? Y es la integración, y con eso contesta tu pregunta, pero añade más valor. Es decir, es parecido a lo que te comentaba de los intercomunicadores. Nosotros, una vez que las cámaras están integradas en el sistema, que no hay que hacer nada más, es un módulo de software más y punto, no es como la integración. Podemos hacer seguimientos por tags, ¿vale? Es decir, por personas. Tú puedes gestionar y quieres saber, oye, yo este identificador de tag que corresponde a tal persona, quiero hacer un seguimiento, una gestión de mis cámaras con ese tag, porque es una persona problemática, por el motivo que sea, de manera que las cámaras, por donde vaya pasando esa persona, van a ir, ¿vale? Si no hay nadie más, están en su sitio, si pasa esa persona, la van a ir gestionando, ¿no? Pero vamos, sí, la integración es absoluta con los circuitos cerrados de televisión, que es, insisto, no es que tampoco tiras sobre mi propio tejado, pero que no es ninguna excelencia por nuestra parte. Es decir, es que integrar un sistema de circuito cerrado de televisión es lo mínimo que puedes esperar, ¿no? Como que puedas enviar mensajes a los teléfonos inalámbricos que tiene la gente. Porque si tienes un sistema como este, os decía antes, si tienes un pepino, que digo yo, un sistema como ese tan potente, y obligas a que alguien esté delante del PC permanentemente, pues pierde la gracia, ¿no? Lo que se trata es que las personas puedan seguir su ritmo de trabajo, que cuando ellos quieran acercarse al PC, perfecto, se acerquen, consulten, lo que sea, pero que ellos puedan seguir con sus residentes para arriba, para abajo, y si pasa algo, reciban la comunicación allá donde estén, ¿de acuerdo? Pero bueno, contestando a la pregunta, la integración con el CCTV no es algo que haya que hacer, es algo que está. Has hablado del tema de las puertas, las antenas de baja frecuencia, es decir, cuando detectan cuando se detecta dentro del radio de la antena de baja frecuencia, se cierra la puerta, ¿vale? Estamos entrando en el terreno de la domótica. Yo creo que ese terreno integrado con el RFID puede ser muy interesante para una residencia como esta. Por ejemplo, en verano
el aire acondicionado se enciende cuando un TAC entra en una habitación, o se apaga una luz, o se enciende una luz, o se baja una persiana. ¿Este tipo de cosas las estáis haciendo o no? A ver, este tipo de cosas, ¿las estamos haciendo? No. ¿Las podemos hacer? Sí. ¿Qué nos implica hacerla? Nada. Es decir, nosotros lo que montamos es una red LON, que se llama. Las antenas van cableadas a un bus, es un bus LON, que lleva el LON es un estándar, es un Local Operation Network, es un estándar de comunicación. Llevas tus datos y llevas la alimentación. Dispositivos LON tienes de todo tipo. Esta antena es un dispositivo LON, pero yo tengo dispositivos LON, detectores de humo, detectores de paso, alertas de todo tipo, gestionar aire acondicionados o cualquier cosa. Yo la puedo colgar, cualquier dispositivo que sea LON, que los hay, la puedo colgar de mi bus y gestionarla con el sistema. ¿Lo hemos hecho? No. ¿Por qué? Bueno, yo no lo hemos considerado interesante. Hemos considerado interesante ofrecer las funcionalidades. Queremos centrar a los clientes en lo que esto le aporta. Posteriormente podemos llegar, como es el caso que te decía de la gestión de llaves. Yo no planteé la gestión de llaves, me la plantearon ellos. Yo les expliqué la solución. Me dije, oye, en vez de cerrarla me la puedes abrir porque a mí me interesa esto. Vale, te lo puedo hacer. Si mañana me dicen, oye, ¿me puedes controlar tal cosa? Si puedo, que será que sí, le diré que sí, lo haré. Pero de momento yo quiero centrarme y centrar la solución. No decirle, oye, te controlo el aire acondicionado, te controlo el... No. Esto es un sistema de localización, identificación y monitorización en tiempo real de personas y activos. ¿De acuerdo? Lo que pasa que por el tipo de tecnología que utilizas y la red que montas, podría ser un sistema de control de aire acondicionado, de detección de gases, de control de presencia, de control de personal o de 1000 cosas más, ¿no? Pero, por ejemplo, te pondré un ejemplo. Yo ahora voy a presupuestar una residencia en la que el circuito cerrado de televisión no solo es un circuito de vigilancia, sino que es un circuito cerrado de transmisión, de manera que la gente desde sus habitaciones va a poder ver lo que está ocurriendo en la capilla y en el multiusos. Bueno, yo no le he dicho a esta persona, oye, te puedo poner... No, yo le he dicho, mira, mi solución sirve para esto. Me preguntan, igual que me preguntas tú, ¿esto lo puedes integrar con cámara? Sí, claro que lo puedo integrar y te las puedo poner, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos a la profundidad que ellos quieren. Que en el futuro vemos que esto se estandariza y hay que ofertarlo, pues lo ofertaremos, pero yo prefiero de momento que se centren y que entiendan qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos, ¿no? Que luego podemos ir más allá, pues sí, podemos ir más allá, pero el camino que hay entre una vez que adopta la solución y que vayan más allá es mucho más corto que el que hay entre no adoptarla y adoptarla. Entonces yo prefiero recorrer ese camino primero, centrándonos en lo fundamental, y luego, si hay que dar más profundidad, ya es mucho más sencillo. Vamos terminando. ¿Cuál es un poco la reacción habitual de los responsables de las residencias ante tu primera visita, por así decirlo? ¿Cuál es un poco la reacción media primera? Mira, la reacción... primero te voy a dar un dato muy sencillo a nivel empresarial. La conversión entre visitas y presupuestos es del 100%. Es decir, cuando tú vas a ver a una residencia, quiere un presupuesto. La conversión entre presupuestos y ventas, obviamente ya no es del 100%, porque ahí entra con otro tipo de factores. Pero con eso contesta tu pregunta. Es decir, ellos, cuando ven la solución, permitidme la expresión, pues alucinan, porque no han visto nada parecido. Y ellos solos empiezan a darse cuenta de, entonces podré controlar que la gente no se me escape, podré, de manera automática, ¿no? Obviamente, podré conocer si una persona tiene algún problema en algún sitio específico, o podré atender a alguien si alguien me solicita ayuda, o podré lo que sea. Ellos no lo han visto. Cuando yo les hago una demo muy sencilla, que les monto 2 antenas y les pongo el perfil de usuario y ellos ven una demo y ven cómo funciona y para qué sirve, enseguida alucinan. Se entusiasman, ¿vale? La respuesta es que se entusiasman, muestran entusiasmo porque dicen, es una herramienta que no conocía y que me es muy útil, ¿vale? A partir de ahí entran otro tipo de factores, ¿vale? Ahora vamos a evaluarlo, vamos a ver qué inversión que tenemos que acometer, cómo la acometemos, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso ya tiene que ver más pues con otros niveles de los que tú me preguntas. Nosotros les ofrecemos financiación, en fin, ya es otro tipo de cuestiones. Pero la respuesta es siempre muy positiva, ya te digo, conversión visita nuestra presupuestos es del 100%. Vale, y la última pregunta que te quería hacer es ¿por qué? Es decir,
entiendo que hay un amplio abanico de sectores a los que os podéis dirigir con este tipo de soluciones, gestión de accesos, domótica en grandes edificios de oficinas. ¿Por qué empezáis por el sector de residencias, que desde fuera y en un primer momento pudiera parecer un sector pues no excesivamente boyante o no excesivamente potente, ¿no? Pues mira, la razón es bien simple. Hay varias. De macro a micro te diría que el sector de la tercera edad es un sector en crecimiento. Es decir, hay un factor demográfico fundamental e innegable, que es el envejecimiento de la población. Cada vez hay más personas mayores, cada vez seremos un volumen más grande y por lo tanto, y perdonadme la expresión, desde un punto de vista estrictamente de mercado, empieza a ser un mercado interesante. ¿Por qué? Pues porque hay un volumen más grande, por un lado. Por otro lado, desde mi punto de vista, más importante que el volumen, que por sí solo ya lo es importante encontrar la palabra exacta. ¿Qué tipo de personas mayores tenemos? Cada vez tenemos un tipo de personas mayores más preparadas, más exigentes, que requieren de una serie de servicios que han tenido un tipo de vida. Pensemos en cuando nosotros seamos mayores. ¿Vosotros concebís, cuando nosotros seamos mayores, una residencia sin una toma de datos en la habitación? Es inviable. A día de hoy hay un puesto de internet y utilizan dos. Cuando nosotros ocupemos las residencias, todos querremos tener una toma de datos en las habitaciones. Pero no solo para internet, para televisiones bajo demanda, para decir, yo ahora tengo 1 hora y cuarto, en esta 1 hora y cuarto quiero ver esta parte de película que no vi, este telediario, exigiremos, demandaremos otra serie de servicios. Por lo tanto, por la cantidad, y no por la calidad, sino por la idiosincrasia del sector, es un sector que ahora es interesante y que en el futuro será más interesante todavía. Y no hay más que echar un ojo a el mercado de residencias hasta hace un tiempo y de un tiempo a esta parte. Tradicionalmente el mercado de residencias de la tercera edad en España es un mercado totalmente atomizado, residencias muy pequeñas, de piso que se llamaban, bueno, pues con los servicios muy bien dados los que sean, y cuando estén bien y cuando no, pues los que no estén, pero bueno, con propietarios, directores de las residencias. Este tipo de residencias es el panorama. De un tiempo a esta parte, y por las razones que yo te explicaba anteriormente, inversores importantes han desviado su mirada hacia el sector, han metido dinero y de un tiempo a esta parte se han construido residencias en España un montón. Han aparecido grandes grupos residenciales que ya no tienen residencia en el primero izquierda, sino que tienen residencias como esta, tienen residencias para 100 personas o para 150 personas o para 90 personas, con unas instalaciones muy bien hechas, con una serie de servicios cada vez más orientados a atender esa exigencia del cliente final, del usuario final, que son las personas mayores, y no hay que ver más que quién hay detrás de esas residencias, de esos grandes grupos, acuerdos con entidades financieras grandes. Todas las importantes constructoras han estado detrás de todas esas residencias. Esas constructoras, estos son cuestiones empresariales, pero esas constructoras han salido y ahora han entrado las grandes aseguradoras, pero grandes actores que, por lo que yo te decía, por la cantidad, porque ahora el mercado de la tercera edad es atractivo, han dirigido sus ojos a este mercado y están invirtiendo. Entonces, nosotros consideramos que una solución de este estilo, primero, por las necesidades que cubre, si no fuese interesante por la residencia, no lo hubiésemos planteado, y segundo, desde un punto de vista estrictamente empresarial, porque consideramos que es un target interesante, con un volumen de crecimiento espectacular, un número de residencias cada vez más creciente, coyunturalmente tenemos ley de la dependencia, pero bueno, esto ya es todo una consecuencia de lo que te decía. Gran cantidad de población cada vez mayor, y esta gente, estas personas, y nosotros cuando lleguemos exigiremos un nivel de servicios que antes no hacían falta, y por lo tanto es fundamental tener en cuenta que el mercado extranjero, España es un país que recibe y que va a recibir cada vez más personas mayores extranjeras. A una persona que viene de Finlandia, de Noruega o de Holanda, no le metas en una residencia y no le digas que desde su habitación y con el mando de la tele no puede conectar con su familia cada día. Mira, ¿esto qué es? Eso nos pasará a todos, ¿vale? Y por lo tanto es un mercado muy interesante desde un punto de vista de una solución como la nuestra. Esa sí que es la última pregunta, se me había olvidado de antes. El software y las antenas
no son vuestras, es decir, son de proveedores externos, Sí. las antenas y los tags, Sí. ¿no? Es decir, el software no lo hacéis vosotros. Te explico. Yo antes ha habido un momento, cuando tú me preguntas, no recuerdo qué pregunta, pero sí recuerdo que yo te hacía referencia a cuando me preguntan si nosotros somos fabricantes. Bien, esta pregunta va en ese sentido. Es decir, nosotros funcionamos de tres maneras diferentes. Una, permanentemente estamos con las orejas puestas en el mercado. De manera que si yo encuentro algo que entiendo que es óptimo para cubrir necesidades, no le doy más vueltas. No le doy más vueltas, intento llegar a un acuerdo con aquella compañía y ser un reseller, ¿de acuerdo? Es más, eso es una buena solución para todo el mundo, si es la solución óptima, si aquella solución que ofrece esta empresa es óptima. Y yo, no para esta gama, pero para otras soluciones, tengo acuerdos con empresas americanas, tengo acuerdos con empresas europeas, y su producto es el que utilizo. Vale. Segunda forma de operar: empresas que tienen soluciones casi óptimas y que yo les obligo a modificarlas, ¿de acuerdo? Les obligo. Hablamos de hardware y de software. Exacto, les obligo. Me explico, no es que les obligue, ¿no? Sino decir, oye, Si quieres que te compre, me interesa en eso. principio tu solución, pero necesitamos hacer esta serie de modificaciones, ¿de acuerdo? Ese es el caso de esta tecnología. Es decir, esta es una tecnología, esta solución es una solución que está totalmente evolucionada por nosotros. Es decir, nosotros somos partners muy activos de los fabricantes físicos de esta tecnología. ¿Quiénes son? ¿Puedes Son decir? israelitas. Son israelíes. Son israelitas. Y además nosotros tenemos contacto, como debes tener contacto para poder tener ese tipo de iteración, que es con el CEO de la compañía. Es decir, nosotros nos sentamos con el CEO, con el director general, y decimos, oye, esto hay que hacerlo así, hay que modificarlo así, hay que hacerlo de esta manera, y ellos ya tienen sus técnicos y sus recursos para hacerlo, que a mí es una opción que me interesa muchísimo, más que tenerlos que tener yo, porque sin tenerlos yo consigo los fines que persigo, ¿no? Entonces, con esta gente, bueno, hemos modificado software, estamos modificando parte del hardware, hemos modificado hardware, identificadores que veréis ahora para los empleados, los nuevos ya no son esos, son otros con otras funcionalidades. Bueno, y cambiamos, ¿no? Cambiaremos el diseño del tag, que queremos que sea un poco más atractivo, aunque en principio está hecho así de feo para que contraste y la gente sepa que aquello es un botón y tiene sus motivos, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, esa es la segunda manera de funcionar y es lo que hacemos en este caso. Y tenemos una tercera manera de funcionar y es lo que yo llamo, y te comentaba antes, lo que yo entiendo por fabricante. Y es que yo no fabrico nada, pero sí que digo, no parto de algo que ya alguien ha empezado a hacer, sino que parto de cero. Y llego a un acuerdo con una compañía a la que le digo, mira, yo lo que quiero es un tag que transmita esta frecuencia, con este tamaño, con este tipo de antena, que me haga esto, que pueda interconectarlo con este tipo de tecnología, tal, ¿vale? Y los que físicamente, como yo digo, ponen el remache son ellos, ¿no? Yo tengo dentro de la compañía una gama que es Gema Open, que ahí lo que hacemos no es ir a ningún cliente final, sino irnos hacia atrás la cadena de suministro y vender los cacharros y un software para que la gente desarrolle aplicaciones para sus clientes. Esos tags que yo vendo ahí son tags fabricados por mí, fabricados no físicamente, pero yo he dicho lo que quiero que me hagan, y esas empresas con las que yo tengo acuerdo, en este caso es una de Eslovenia, ellos son los que físicamente en su laboratorio me hacen todo el tema, ¿no? Voy más allá. Si esto llega a gran escala, ¿vale? No nos quedaremos ahí. Si tenemos que fabricar 100 millones de tags, nos iremos a China o a donde nos convenga, ¿no? Es decir, yo creo que lo interesante está en aportar, el valor que tienes que aportar es cubrir las necesidades de manera óptima de tu cliente. Hay que olvidarse un poco de quién es el que pone el remache, quién es el que suelda, de lo que se trata es de decir, la solución óptima es esta y poder ofrecerla. Que hay varios caminos y que tienen más que ver con tu planteamiento como empresa que con otro tipo de cuestiones, ¿de acuerdo?
Olga, explícanos un poco cuál era la necesidad por la cual decidisteis implementar un proyecto de RFID como el que habéis implementado. Nos encontramos con una residencia muy grande que es muy abierta, tiene muchas salidas al exterior. Entonces hay personas que por su enfermedad, hay muchas personas con Alzheimer y con deterioro cognitivo que podrían salir al exterior sin poderlos controlar. Tenemos una puerta del parking, que los coches entran y salen constantemente. Entonces el problema nos lo encontrábamos que muchas veces estabas buscando a un residente con demencia y no sabías dónde estaba, al ser el centro tan grande. Entonces nos presentaron la solución de Gema y encontramos que para nuestro centro se adaptaba muy bien a las necesidades que teníamos. Simplemente por esto. También los residentes que no tienen deterioro cognitivo, que están bien, cuando vienen los familiares a buscarlos, pues no sabes dónde están, pues porque hay 7 salas y pueden estar distribuidos por las 7 salas haciendo actividades. Entonces con el localizador es muy fácil saber dónde están y si preguntan por ellos, pues se les informa a la familia de la actividad que están haciendo. ¿Cuántas personas tienen ahora mismo puesto el brazalete, digamos, RFID? Todos los residentes. Todos los son residentes 92 residentes. Sí. Pensábamos al principio que los residentes serían reticentes a llevar el distintivo, más que nada porque están controlados. Entonces pensábamos, a lo mejor la gente no quiere saber que nosotros sepamos lo que están haciendo en cada momento. Y fue al contrario. Hicimos una prueba piloto con 10 residentes y fueron los mismos residentes los que nos pidieron llevar la pulsera de localización, porque se sienten mucho más seguros. Si se caen en algún lugar que no tienen acceso a un timbre, simplemente apretando el botón acude un auxiliar a ayudarles. ¿Ha habido ya experiencias, digamos, de utilización del sistema para alarmas y tal? ¿Cuáles son las alertas, por así decirlo, que más se están utilizando? Las alertas que se utilizan más son sobre todo las de localización de residentes, para saber dónde están los residentes en cada momento. Que viene un familiar y pregunta a ver dónde está el residente. ¿Dónde está mi madre? Pues está en la peluquería o está haciendo una actividad por la tarde. Y después también para los residentes con deterioro, pues para tenerlos más controlados y que no salgan por la puerta, ¿vale? Que no vayan a la calle. En el momento que pasan la puerta de la calle suena una alarma, entonces se acerca una profesional. ¿Y esto ha ocurrido? Esto ha ocurrido, sí. ¿Y antes cómo se controlaba este tipo de Pues salidas? antes teniendo mucho más controladas a las personas, ¿vale? Tenían que estar en una planta cerrados, sin poder salir al exterior a las zonas comunes. Entonces estaban en una planta que no tenían acceso a acceder al jardín o a una zona común. Y ahora pueden ir al jardín perfectamente. ¿Qué tipo de sistemas automáticos, por ejemplo, de cierre de puertas se han establecido, que se hace automáticamente? Es decir, si un residente se acerca a una zona determinada, una puerta se cierra. ¿Hay algún tipo de sistema así establecido? Sistema de cierre de puertas no hay. Hay sistema de alarma. Entonces hay 3 tipos diferentes de pulsera. Hay personas que pueden moverse por toda la residencia, por todo el jardín y pueden salir a la calle. Entonces estas personas nada más llevan la pulsera para localización, para saber dónde están y para avisar en caso de emergencia. Tienen un botón que pueden avisar. Hay otras personas que pueden salir acompañados. Todos los profesionales llevan un distintivo como este. Entonces, si una pulsera de residente está al lado de un distintivo de profesional, no suenan las alarmas. Entonces hay los residentes que es una alarma constante, o sea, hay ciertas zonas delimitadas que lo que pasa en esa zona, residentes que entran en las habitaciones de otros residentes, las puertas están todas abiertas, residentes que van a una planta que no les corresponde, todo esto genera una alarma en el ordenador central. Hay un ordenador central que está en recepción y un ordenador en cada planta. O sea, que las alarmas se reciben en un principio en un ordenador central. En un ordenador central, que siempre hay una persona en recepción que es la que gestiona las alarmas. Que no solo gestiona las alarmas, sino que está haciendo otras cosas y además, si hay alguna alarma... La pantalla está siempre en el ordenador, no tiene que estar abierta y en el momento que se genera la alarma se dispara la pantalla y nos sale el aviso de la persona que ha llamado. Sale una especie de planito, quizás. Sale un plano con la localización, el nombre de la persona y la zona donde está. ¿Cuánto tiempo, cuándo decidís que vais a implementar el sistema y cuánto tiempo tardasteis en hacerlo? Desde que inauguramos la residencia, ahora hace 4 años,
Ya nos dimos cuenta que el centro era muy abierto, entonces que tendríamos problemas para tener residentes con algún deterioro. Entonces ya empezamos a buscar. En un momento dado, la empresa GEMA se puso en contacto con nosotros, nos presentó el proyecto y nos pareció muy interesante, la verdad. Entonces, a lo mejor llevábamos un año en la residencia cuando implementamos ya el sistema. Poco a poco, primero, como era una prueba piloto, empezamos con pocos residentes y ahora ya está funcionando al 100%. En ningún momento, en un principio, por así decirlo, pensasteis antes de que os contactara GEMA, queremos un sistema de RFID, sino Yo que... estaba buscando algún sistema. ¿Habías oído algo? Sí, había oído algo, pero eran sistemas que no me acababan de convencer. ¿Cómo qué sistemas miraste? Sistemas de cierres de puertas y como más que controlaban mucho más a las personas, ¿de acuerdo? Entonces yo no quería tener las plantas cerradas, quería que todas las plantas estuvieran abiertas porque la residencia es muy bonita y los residentes pues no tienen por qué estar encerrados en un cuarto sin poder salir. O sea que en el fondo esto ha repercutido en una mayor libertad al fin y al cabo de los residentes, no al contrario, como en un momento mayor libertad para los residentes y mayor tranquilidad para los profesionales y para los familiares, que saben que no puede pasar nada pues porque están en un recinto cerrado, pero que no hay problemas a la hora de moverse. En cuanto a los trabajadores, ¿también hay algún sistema, por así decirlo, de monitorización del trabajo? Lo mismo que existe para los residentes, existe para los profesionales. Los profesionales también llevan, como he dicho antes, una placa como esta, con un botón que está en la parte de atrás, y también lo pueden presionar en el momento que necesiten ayuda. Por ejemplo, estás en una habitación y una señora pues, se te va a caer y no puedes con ella, llaman al botón, entonces se genera la alarma y se envía a otro profesional. ¿Se envía el sistema de alarmas? Sí, se envía al sistema de alarmas y el sistema de alarmas avisa al profesional, ¿de acuerdo? También pensábamos que los profesionales serían reticentes a llevar la tarjeta, pero al contrario, se sienten más tranquilos porque están más seguros por si pasa algo, alguien puede ir a ayudarles. Y después el programa también genera una serie de informes. Una serie de informes que es, por ejemplo, las trabajadoras del turno de noche tienen que hacer ciertos cambios posturales durante la noche, y había muchas señoras pues que por su deterioro cognitivo decían, no, es que esta noche no han pasado en toda la noche a verme. Entonces, claro, era la palabra de la profesional contra la palabra del residente. No tenemos ningún problema. Yo puedo, cuando una persona viene y me dice, oiga, que esta noche no han entrado en mi habitación, yo le puedo demostrar las veces que han estado, el rato que han estado en su habitación y todas las veces que ha ocurrido en todas las plantas. O sea que, digamos, de cara también a los familiares es una forma de justificar en un momento dado el trabajo que estáis realizando, ¿no? ¿Cómo planteasteis? Es decir, entiendo que a los familiares se les planteó de alguna forma que se iba a instalar esta pulsera, ¿no? Es decir, que han debido de dar en un momento dado el permiso. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis afrontado? ¿Y cuál ha sido un poco la respuesta de los familiares? A ver, antes de comunicárselo a los familiares, se los comunicamos por una circular. Sí. Como habíamos hecho la prueba piloto con 10 residentes, y aquí pues todo el mundo habla y se conoce, todos los familiares ya querían que su madre o su padre llevara la pulsera. Entonces no hacía falta explicarles el funcionamiento porque ya lo conocían, se lo habían explicado unos a otros y lo aceptaron muy bien. O sea que, digamos, podemos decir que es un mito un poco el tema de la intimidad y el tema de la problemática. En el fondo la gente cuando ve que es una cosa útil y... La intimidad la tienen igual. Problema, es decir, intimidad, tienen más en el sentido de que pueden andar más libremente, ¿no? La intimidad es exactamente la misma. Lo único que sabes que si en un momento necesitas ayuda, pues van a acudir más rápido. Han habido casos de residentes pues que se han caído al suelo, no llegaban al timbre de aviso y a lo mejor han estado una hora en el suelo porque no podían llegar. Antes de tener el sistema este. A nosotros no nos ha pasado nunca, pero sí que conozco casos que ha pasado. Hace poco salió un caso en la prensa también que habían perdido un residente dentro de una misma residencia. Y entonces, claro, todo esto no nos puede pasar porque sabemos dónde están los residentes. ¿De alguna forma has evaluado, bueno, supongo que sí lo habréis hecho, ¿no? El retorno que tanto en dinero o quizá en servicio al cliente o en recepción por parte de los familiares
ha tenido esta iniciativa con respecto a lo que os ha costado? Es decir, ¿habéis pensado alguna vez en esto? La verdad es que no, la verdad es que no, porque bueno, tiene un coste, pero vale la pena el coste. Creo que vale la pena. ¿Cuáles son las principales razones por las que tú crees, Abuela Pluma, que vale la pena? Simplemente la tranquilidad que tienes de que los residentes están bien atendidos. Simplemente esta tranquilidad. Vale, porque esto no repercute en alguna forma en el coste de lo que es el... No ha repercutido. No repercute de ninguna forma, ¿no? ¿Qué futuras cosas o qué futuras aplicaciones pensáis darle al sistema o queréis desarrollar? Estamos pensando en abrir un nuevo centro que empezarán las obras pues de aquí 6 meses o aproximadamente. Entonces lo que queremos hacer es compaginar el sistema que tenemos de voz, de aviso. Los residentes en la habitación tienen un timbre de alarma que pueden hablar con la profesional que les atiende. Y esto es lo que ahora se va a integrar con el sistema de GEMA. A través de la pulsera existirá también la posibilidad de hablar y preguntar a esta persona qué le pasa o qué necesita. A través de la propia pulsera. Sí. Bueno, esto todavía lo están estudiando, pero creo que será... Pero que es una cosa que vais a hacer ahora. Sí, sí. Es decir, que llamarán y directamente pueden hablar con el profesional. Desde cualquier punto en el que estén. Bien, una vez el proyecto ya está terminado en un principio, ¿no? Es decir, el proyecto de RFID. ¿Cuáles han sido los aspectos más problemáticos? Siempre hay aspectos más problemáticos o más difíciles, o momentos en los que, no sé, pues a la hora de instalarlos o a la hora de el miedo quizá en un principio exponérselo a los pacientes y familiares. ¿Ha habido algún tema así especialmente problemático, difícil o...? Quizás el ajuste de antenas en un principio. Las antenas van por zonas, entonces hay que delimitar muy bien las zonas que queremos controlar. Entonces, eso fue lo que más costó, que a lo mejor fue un mes de trabajo de delimitar zonas. Pero todo el resto no, la verdad es que fue muy fácil y desde GEMA también nos lo pusieron muy fácil. La formación de los trabajadores a la hora del sistema de alarmas, gestionarlo y tal, tampoco ha implicado... No, es un sistema muy intuitivo. Tampoco hace falta que tengan conocimientos informáticos. Simplemente la misma pantalla te dice lo que tienes que ir haciendo. Entonces la formación se dio un día, 1 hora, a todos los profesionales y ya está. No han tenido necesidad de formarse más. ¿Recomendarías a otras directoras o directores de residencia este tipo de sistemas? Sí, sí, sobre todo residencias grandes que tienen problemas de accesos, es muy recomendable. Supongo que no habéis tenido ningún tipo de fallo del sistema. De momento no, todo este tipo de sistemas también, es decir, puede fallar de vez en cuando, ¿no? ¿Esto lo consideráis? ¿Habéis tenido alguna...? A ver, al principio se puso el sistema en un ordenador de la residencia, después más tarde se hizo un ordenador especial para este sistema. Es un ordenador pues que puede caer como todos los ordenadores, ¿no? Pero bueno, en 10 minutos se arregla el problema. La pulsera no lleva pilas ni nada. La pulsera lleva pilas. Lleva pilas. Lleva pilas, pero el sistema lleva un aviso de cómo está la carga de pila en cada momento. Entonces, en cuanto vemos que le falta para acabar un poco, pues ya le cambiamos la pila, no hay ningún problema. Es muy sencillo. Simplemente vale, o sea, la propia pulsera avisa al sistema de alarma de que se está acabando la pila. ¿Cada cuánto se cambian normalmente las Pues de pilas? momento no las hemos cambiado, llevamos bastante tiempo ya. Y, ¿Más de un año? Sí, y de momento quizás hay alguna que tendremos que empezar a cambiar el mes que viene, pero de momento están funcionando. ¿Y el sistema de antenas requiere de algún mantenimiento especial? No, ninguno. O sea, colocan las antenas, están colocadas en todas las zonas que delimitamos en un principio y no hay ningún mantenimiento ninguno. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Bueno, este es el interfaz de usuario. Es desde cualquier PC de la residencia se puede controlar el sistema mediante este interfaz de usuario. Explicándolo muy brevemente, tenemos una descripción con todas las plantas que hay en la residencia, en la parte de arriba. Luego podremos entrar en cada una de ellas y veremos el plano. En la parte de abajo tenemos todos los tags que hay activos, es decir, todas las personas que llevan el transmisor de radiofrecuencia. Sabemos qué personas son, sabemos dónde están, sabemos el nivel de intensidad de la señal, sabemos si se están moviendo o no y sabemos el nivel de pila del transmisor, sabemos si han pulsado algún botón o no, el estado en el que se encuentran, y sabemos obviamente la fecha y el horario. Os pondré un par de ejemplos para que os hagáis una idea. Es decir, tenemos por un lado
todas las personas monitorizadas, con su nombre, con dónde están, con el nivel de intensidad de señal con el que recibimos su posición. Y, por ejemplo, si abrimos la planta en la que nos encontramos, la planta baja, bueno, pues aquí tenemos un plano. Esto lo haremos más pequeño para que se vea el plano. Bueno, tenemos un plano, esto es muy sencillo, es un plano en JPG de lo que es la planta en la que nos encontramos, con todas las ubicaciones. Cada uno de estos puntos representa un tipo de antena diferente, como las que hemos hablado. Estas son antenas de LF que se ponen en las salidas de emergencia, en todos los accesos a las plantas y en todas las entradas. Tenemos las antenas de RF genéricas y tenemos las de IR que nos definen precisión por ubicación. Y aquí vemos las personas que hay en cada una de estas ubicaciones. Y nos dice si hay, nos muestra un número determinado de representaciones gráficas. Si hay muchas, como aquí por ejemplo que detecta 16, pues te pone el número. Tú puedes entrar y puedes ver, bueno, esta es la antena, tú puedes ver las personas que tienes aquí en cada una de las ubicaciones. ¿Qué te podría enseñar? Por ejemplo, supongamos que alguien, vamos a irnos a la parte de alertas, donde tenemos el mismo plano en el que estamos, ahora mismo estamos en planta baja. Supongamos que alguien que está en la planta baja, yo he cogido un tag de ejemplo, solicita ayuda. Solicita ayuda, pulsa el botón del identificador, como hemos dicho con anterioridad, y te pondrá pues el distintivo de esta persona, de esta señora, que está en la ubicación tal, te está solicitando ayuda. Entonces, bueno, tú ahora puedes irte a buscar a esta persona obviamente está ahora mismo aquí en recepción, que es donde estoy yo. Podrías ir a buscar dónde está, las alertas las puedes venir aquí y cerrarlas, o puedes permitir que estén comunicándose permanentemente hasta que venga una persona específica y la cierre. Aquí ya nos ha salido que es en recepción donde está y la persona que te está pidiendo ayuda. Me gustaría poder enseñarte algún tipo de alerta como el control de errantes, por ejemplo, porque esto que te he enseñado es así siempre con el nivel de precisión que tenemos. Es decir, si yo en vez de estar aquí me hubiese ido a cualquiera de estas ubicaciones, que lo podemos hacer más grande para que sea más grande, me hubiese ido a, no sé, a la peluquería o a la sala de rehabilitación, o estas personas que son las que están en el comedor me pidiesen ayuda, me saldría que la persona X me está pidiendo ayuda desde tal sitio. ¿De acuerdo? Lo que pasa que prefiero ponernos un ejemplo que haga yo aquí y no molestar a nadie de las personas que ahora mismo están comiendo o se encuentran en alguna otra parte, en su habitación o donde sea. Esto mismo lo tenemos para todas las plantas. En la planta segunda vemos las personas que hay y en las zonas en las que están, o en cualquier otro tipo de planta. Esto es reiterarse. Es decir, tenemos una ubicación de cada una de las personas con el nivel de precisión que se haya definido, que aquí es por grupos. Es decir, aquí tenemos en la planta 1, el grupo de habitaciones 1, a todas estas personas de aquí. ¿Vale? En el grupo de habitaciones 2 tenemos estas personas de aquí. Muy posiblemente estarán sentadas en un vestíbulo que hay, ¿vale? O en el grupo de habitaciones 3. ¿De acuerdo? También podemos buscar a una persona por su identificador, ¿vale? O por su nombre. Si hacemos esto, me sale que esta persona, que es el tag que tengo yo, se encuentra en recepción. Es decir, el sistema es bidireccional, te permite buscarte una persona o te permite generar alertas cuando ocurra algo que tú previamente has definido que te quieres enterar, como que alguien se acerque a un sitio que no le está permitido o que alguien te pida ayuda desde cualquier parte de la residencia. ¿Poniendo el nombre de la persona o un exacto, bueno, poniendo el nombre. Yo he puesto el número porque el que tengo aquí, este es un identificador de ejemplo, y he puesto el número, ¿vale? Pero tú pones el nombre de las personas, ¿vale? Tú pones el nombre de las personas, en este caso tendremos Asunción, bueno, es que es un poco complicado el apellido, y te saldría el nombre de la persona, ¿de acuerdo? Ahora me gustaría poder enseñarte, por ejemplo, aunque para eso me tendré que levantar, el tema del control de errantes. ¿De acuerdo? Mira, ves, tú aquí cuando pones buscar, puedes buscar por identificador o por el nombre de la persona. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora me saldrán todos. Como no he puesto ningún criterio, le voy a buscar y me salen todas las personas. Claro, salen aquí todas las personas. Bueno, la planta en la que estás. Exactamente. Primero hay que elegir la planta y luego te buscas en la planta. Si quieres buscar a alguien, tú puedes estar así, ¿vale? Así, y hasta que tú no quieras entrar en una de las plantas, que se te quede así. Es más, si quieres, puedes configurarlo para que cuando ocurra una alerta te salga aquí, te salga un puntito, de manera que tú sabes que pasa algo en la planta 0 o en la planta baja. Te vas a la planta baja y lo verás. O directamente se tira a la zona de alerta, se te abrirá la planta donde es la alerta y te dirá qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo?
no sé si con esto te haces una idea de cómo es el interfaz, porque lo demás es repetitivo, es decir, en todas las plantas, con el nivel de precisión que se haya establecido previamente, tendrás la monitorización de las personas. Por ejemplo, aquí, como os he comentado antes, lo que se ha hecho es que en las zonas comunes se ha puesto máximo nivel de precisión. Por eso yo sé las personas que hay en el comedor, ¿vale? Más, en el comedor tengo 2 zonas, sé las personas que hay en el comedor, o puedo saber las personas que hay en estas zonas de aquí que corresponden a ubicaciones, ¿de acuerdo? Esto es rehabilitación, esto es enfermedad. Sí, claro, si tú clicas aquí, por ejemplo, Patricia Rubio Vejero, ¿sabes? Es más, si quieres, pasa que aquí no se ha hecho, en otros casos se ha hecho, aquí metes la foto de la persona. De manera que en vez de salirte, todo es configurable, obviamente. Es que esto, lo obvio por evidente, ¿no? Puedes cambiar el icono por otro o puedes poner la foto de la persona. De manera que aquí te sale la persona que es, el identificador, el estado en el que está, el nivel de señal con el que recibe y el grupo al que pertenece, porque tú puedes definir grupos en función de lo que tú quieras. Algo tan simple como residentes y personal, por ejemplo, o no, o dentro de residentes que tienen unas características especiales y los englobas dentro de un grupo X, ¿no? O llegando a la mínima expresión que una sola persona sea un grupo porque tiene que tener un tratamiento especial. Cuando digo especial me refiero a que el sistema se comporte de una manera determinada con esa persona, que esa persona, no sé, en tal día, entre tal hora y tal hora, no tenga permitido el acceso a tal sitio, sin embargo al día siguiente sí. ¿Me explico? Todo eso es configurable, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tienen aquí. Habitualmente, te comentaba antes, ellos están haciendo su trabajo y cuando quieren vienen aquí a consultar o a Olga, a dirección, solicitar los informes que previamente se haya configurado, o sencillamente el sistema es el que genera las alertas que previamente se hayan configurado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hemos configurado la alerta de manera que cuando la persona que lo tenga que llevar se acerque a la puerta de salida, recibamos una alerta sonora aquí. Entonces, por ejemplo, ¿quieres irte tú? Pues cógelo, te vas hasta la puerta de la calle y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ella entre dentro del campo de cobertura, hasta afuera. Cuando entre dentro del campo de cobertura, ella va a ir ahora hasta la puerta de la calle, la que da el acceso exterior. Cuando entre dentro de la zona de cobertura, transmitirá un mensaje que será recogido por una antena de aquí y saltará una alerta sonora, que es la que hemos... No, es que no, tiene que ir hasta allí, es que no está en la puerta. Tiene que ir hasta la puerta de la calle, no. Tienes que ir hasta la puerta de la calle, hasta la cancela. Es decir, aquí tienen permitido salir al jardín, ¿no? ¿Vale? ¿Ya se va a oír algo? Ya lo estás oyendo. ¿Ves la persona que está aquí? ¿Vale? ¿Ves esta persona de aquí? Esta es Asunción, que es la que ya se ha llevado. Y ves que está aquí, ¿vale? La entrada principal, ¿vale? Ella ahora se viene y la alerta se ha configurado que cuando pasen unos segundos desaparezca. Que se podía configurar de otra manera. Se podía configurar que esto no parase hasta que realmente el sistema detecte que alguien ha ido a por esa persona y que esa persona ya está aquí, ¿de acuerdo? Pero esto es un ejemplo del control de errantes. Es decir, la persona se acerca a la puerta que no la tiene permitida y tú lo ves de varias maneras. Gráficamente ya has visto que estaba aquí la persona, acústicamente lo has visto y puedes recibir las alertas de otro tipo. Se podría poner, esto depende, tú puedes poner una cerradura eléctrica allí y que aquello estuviese abierto y se cerrase. Podrías transmitirlo a los teléfonos inalámbricos que lleve el personal, en fin. De lo que se trata es de que se vea cómo funciona el sistema. Esta persona se ha acercado, no tiene permitido el acceso y han saltado las alertas que aquí se han configurado. Tú las has podido ver gráficamente y acústicamente. Mira, ponte aquí, nos ponemos en alertas, aunque aquí también se ve, pero es igual, nos ponemos en alertas y ahora esta persona pulsa el botón. Al pulsar el botón te saldrá que, ¿de acuerdo?, que el distintivo de esta persona, Asunción, que está en la ubicación tal, tú ya sabes que te está pidiendo ayuda, ¿de acuerdo? Porque ha pulsado el botón, ¿de acuerdo? Lo mismo, yo ahora puedo venir aquí y esto generar las alertas que sean, es decir, en los teléfonos inalámbricos, aquí, si hubiese querido, hubiese podido poner alertas sonoras exactamente igual, pero no quiero que cada vez que pulsen se líen, ¿no? Y yo puedo venir aquí y cerrar el evento. Puedo decidir si quiero, cuando he terminado, cierro el evento y se acabó la alerta. O puedo ir más lejos y puedo definir todos los perfiles que quiera. Por ejemplo, yo os he dicho que no tenemos una alerta sonora para esto, pero podría definir una alerta sonora para según quién
pulse el identificador o desde dónde lo pulse. Me explico, decir, toda esa parte es lo que puedes esperar de cualquier sistema, es totalmente configurable, ¿vale? Lo importante es, y lo interesante, lo demás es que hay que darlo por hecho, es que la solución lo que te permite es saber dónde está cada persona en cada momento, y con eso gestionas esa información para, oye, que lo que yo quiero es que salte una alerta cuando te acerques, porque salte una alerta de este tipo, que cuando pulses el botón quiero que aparezca esto parpadeando o no, o otra cosa. Lo importante es que el sistema sabe dónde estás y por lo tanto no te permite según qué accesos, puedes pedir ayuda desde cualquier sitio, en fin, todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Comentaba antes que la residencia no se limita al ámbito interior, sino que tiene partes externas, partes exteriores. Aquí, por ejemplo, cubrimos esta puerta para que la gente no se pueda escapar o no se desoriente, porque esta puerta es la puerta de acceso principal y obviamente se abre cada vez que tiene que entrar o salir un empleado, un familiar o quien sea. Por lo tanto, para evitar ese riesgo, aquí ponemos un control de errantes. Aquí tenéis un ejemplo de lo que es el encapsulado de intemperie de la antena, es decir, es una caja que está adaptada para el exterior. Dentro lo que hay es la misma electrónica que una de las antenas que os enseñaré ahora, pero esta es una antena LF de exterior. Esta es una antena que solo va alimentada, que emite, ahora mismo está emitiendo un campo a 125 kHz y como habéis visto en el ejemplo anterior, cuando ella se ha acercado aquí, aunque eso no lo hemos visto la consecuencia, el TAC ha transmitido, porque ha detectado este campo, esa transmisión la recoge una de las antenas de dentro y es la que ha disparado las alertas sonoras, ¿de acuerdo? Ahora si queréis os enseño las antenas interiores, que insisto, la electrónica es exactamente la misma, la única diferencia es el encapsulado. Aquí se encapsulan de intemperie y dentro no. Vale, aquí vais a poder ver los otros dos tipos de antenas que decíamos. Habéis visto una LF, aquí vais a ver, también vais a ver LF de interior, pero vais a ver RFs y R. Esto es una antena RF de cobertura genérica, esto te da 30 metros de diámetro de cobertura, y si miráis a lo largo del pasillo, veréis que en el pasillo tenemos puesta 3 para definir 3 zonas, ¿de acuerdo? Ahora, si me seguís, os voy a enseñar las antenas que se ponen en cada uno de los accesos entre plantas. Se pone una antena exactamente la que hemos visto fuera, pero de interior. Esto es una antena LF. Esto se pone siempre que hay una posibilidad de intercambio de planta, es decir, un ascensor o una escalera. Y es lo que se utiliza para la lógica de planta, es decir, para discriminar en qué planta se encuentra cada uno de los residentes, porque podría darse el caso de que varias antenas de distintas plantas reciban transmisión del TAC. Pero al pasar por una antena de este tipo de lógica de planta, el sistema solo se queda con las transmisiones de la planta correspondiente. Y si me seguís, por último, vamos a un sitio que no se esté utilizando ahora mismo. A ver si tenemos algún despacho abierto, porque como habéis visto antes en la pantalla del ordenador, aquí el nivel de precisión que tenemos es máximo, es por cada una de las ubicaciones, es decir, no solo tenemos las antenas de RF que te dan cobertura genérica a esta zona, sino antenas de infrarrojos dentro del despacho médico o dentro de la enfermería, de manera que sabemos las personas que hay dentro. Antes habéis visto un icono que no era un residente, sino que era un trabajador, y era esta persona que hay aquí trabajando. Si os fijáis, podemos grabar desde aquí, así no nos entrometemos mucho, la antena que hay en el techo es una antena de infrarrojos. Y esta es la que te da precisión por ubicación, esta es la que te dice que esta persona está dentro de enfermería. No te dice que está en la zona 1 ni la 2, sino justo en enfermería. Lo mismo pasa con el gimnasio y la rehabilitación, con el despacho médico, con todas las zonas comunes y despachos en la planta baja, ¿de acuerdo?